¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos la primera etapa de la Steel Ball Run. Apenas entendemos los propósitos de algunos personajes y poderes de otros. ¿Cómo continuará la segunda etapa? Veremos nuevos personajes, obviamente, y revelaciones abrumadoras, el famoso stand de Johnny, pero más importante, el secreto detrás de la carrera por el cadáver santo. En este video abarcaremos los arcos forajidos nacidos en el desierto, la palma del diablo, el destino de Jairo Zeppeli, el terrorista de un país lejano y Tusk. Y este es el resumen. En la segunda etapa, los forajidos del desierto, el sol ya estaba bajando. Eran las 6:30 de la tarde y Johnny junto a Jairo habían recorrido unos 95 kilómetros en ese primer día. Solo les quedaban 50 más hasta llegar al siguiente pozo de agua. Acampaban alrededor de una fogata, los caballos descansaban y el aire pesado del desierto los envolvía. Johnny nos cuenta la historia de un niño que apareció en un periódico en 1890, el 23 de abril, de 9 años, llamado Marco. Su familia llevaba generaciones sirviendo a la nobleza y él no era la excepción. Debía trabajar para un varón de apellido Rippy, limpiando botas y sombreros desde que se separó de sus padres. Su padre le había dicho antes de marcharse que si trabajaba con humildad y esfuerzo, esa vida le traería felicidad. Marco le creyó. Cada mañana al amanecer cumplía con su deber, puliendo el calzado del varón y de sus invitados. Lo que Marco nunca imaginó fue que unas semanas apenas empezar, la policía militar allanó la mansión y fue arrestado. El varón conspiraba en secreto para asesinar al rey. El intento fue frustrado, pero un crimen así no se perdonaba. Todos los involucrados fueron arrestados, y no solo ellos, también sus familias, sin importar si eran inocentes o no. Como la conspiración había sido planeada en la residencia del varón, Marco fue considerado cómplice, aunque solo fuera un niño que lustraba zapatos. El veredicto fue inapelable: ejecución por decapitación. Mientras contaba esto, Johnny intentaba distraerse. Había guardado desde hacía tiempo el corcho de la botella de la champaña y con un pequeño giro logró hacer girar el corcho en su mano. Lo observó mientras intentaba comprender la rotación. Vibraba y recorría su brazo. Trató de decírselo a Jairo hasta que salió disparado. Johnny, sorprendido, le gritó a Jairo para que mirara, buscando reconocimiento, pero Jairo estaba en otra, absorto en sus pensamientos, y solo contestó seco que no tenía por qué mirarlo todo el día. Johnny trató de encontrar el corcho buscando entre las piedras hasta que de repente algo le golpeó en la cabeza. Levantó la mirada y pensó que un líquido desagradable le corría por la espalda, pero en realidad era el corcho, que había terminado en un lugar ridículo, metido en el trasero de su caballo. El ambiente nocturno era pesado. Aún así, Jairo notó algo raro. El instinto le avisaba que alguien se acercaba. Johnny lo divisó a lo lejos. Preguntó si creía que ese planeaba correr toda la noche. Jairo lo negó, afirmando que en la noche su caballo se accidentaría. Le preguntó a Johnny si había traído un arma. Después de todo, eran candidatos a campeón, aunque Johnny dijo que lo de Mr. Robinson solo fue una coincidencia. Entonces pidió a Johnny que sacara cualquier arma que hubiera estado escondiendo. Johnny buscó la pistola que había cargado desde el inicio de la carrera, pero no la encontró. Al mirar hacia un lado, notó que la bolsa de Jairo estaba abierta. Dentro distinguió un estuche con un escudo grabado. Al inspeccionar más de cerca, reconoció que ese símbolo era de un artículo que había leído. Hablaba de un niño condenado a muerte y mencionaba una suma de 50 millones necesaria para un nuevo juicio. Johnny, sorprendido, entendió de golpe la conexión. Cuando Jairo lo sorprendió husmeando sus cosas, lo reprendió con dureza. Con un aire frío que Johnny no le había visto antes, recogió sus pertenencias sin decir una palabra y se apartó. Johnny intentó disculparse, aclarando que no lo había hecho a propósito. Aún así, le preguntó si no era de este país, pero Jairo no quiso escuchar. Le dijo que se ocupará de sus propios asuntos. Johnny, confundido, se preguntaba quién era realmente ese hombre. No era de ese país. Usaba un poder extraño con las esferas de acero, y ahora descubría que quizás estaba tratando de salvar a ese niño, Marco. El silencio entre los dos apenas se rompió cuando Jairo señaló hacia la distancia. El caballo se acercaba. El extraño jinete iba directo hacia ellos, y el caballo de Johnny, Slow Dancer, reaccionó subiéndolo de nuevo rotando. Jairo gritó advirtiendo que podía ser una trampa, pero no hubo caso. El desconocido seguía acercándose. Le siguió gritando detenerse, pero el hombre solo dijo que no dispararan. Jairo sería quien juzgaría si quería herirlos apenas el
alargue. El hombre se presentó como André Boom Boom, asegurando que no buscaba pelea. Les dijo que se había acercado porque vio la fogata. Levantó la mano mostrando los dedos hinchados. Explicó con nervios que lo había mordido un lagarto mientras hacía sus necesidades. Un animal venenoso de franjas amarillas y negras. Ahora la hinchazón avanzaba y necesitaba quemar la herida en el fuego para sobrevivir. Jairo lo miró con desconfianza, le gritó que no se bajara mientras lo llamaba imbécil y le preguntó a Johnny si había dicho que lo mordió. Este dijo que aún no. Entonces Andre gritó que había sido una lagartija de manchas negras y amarillas. Podía ser un engaño, dijo Jairo. Johnny en cambio reconoció el peligro. Esa salamandra era letal y si el veneno circulaba, Andre moriría sin remedio. Jairo le sugirió que esperara el grupo de rescate, pero para entonces ya estaría muerto. Johnny le preguntó a Jairo si iba a dejar que muriera ahí mismo. Aún dudando, este le entregó un pedazo de madera encendida y le dijo que se hiciera su propio fuego y cauterizara la herida. Andre agradeció, pero lo que hizo después los dejó helados. Se quitó el cinturón, lo pasó por una rama y lo ató alrededor de su cuello. Luego se dejó caer ajustándolo hasta casi ahorcarse. Jairo, alterado, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Andre, con calma perturbadora, respondió que eso era anestesia, que necesitaba un calmante antes de lo que venía y que además esa técnica la había inventado él mismo. Juraba que la sensación era única y hasta presumía que muchas chicas la habían probado con él. Acto seguido, sin pensarlo más, se cortó los dedos envenenados para evitar que el veneno se extendiera por su cuerpo. Sin embargo, terminó desmayándose por la presión del lazo en el cuello. Ambos quedaron impactados. Jairo no quería ver algo así antes de morir. Lanzó fuego para sellar la herida y comentó que quizás el estrangulamiento fue demasiado. Al verlo inmóvil, se irritó, pateó el cuchillo de Andre y se disculpó por haberlo tratado tan duro al llegar, pero no podía arriesgarse a que todo fuera una mentira. Con espuma saliendo de la boca de Andre, Jairo empezó a preguntarse si el hombre seguiría vivo. Johnny intervino, recordando que el tipo era un competidor oficial. Su nombre era Andre Boom Boom, número C450, y en ese momento ocupaba el 10º puesto en la clasificación general. Pero algo raro llamó la atención de Jairo. Su propia bota se estaba desgarrando sin razón aparente. De inmediato sospechó que había algo extraño en todo eso. Johnny lo interrumpió, señalando que en el 9º y 11º lugar habían 2 competidores con el mismo apellido, Boom Boom. Eso significaba que Andre no estaba solo y que su familia debía estar cerca. Los dos giraron sus cabezas y confirmaron lo que pensaban. 2 jinetes se acercaron rápidamente. El del cabello largo llegó preguntando si su hermano estaba muerto, mientras el padre le ordenaba callarse porque según él, los hombres no lloraban. Jairo se mantuvo alerta, pero Andre todavía luchó por mantenerse consciente. Lo malo es que Jairo había tocado accidentalmente el cuchillo manchado de sangre de Andre con su bota. Los cascos en forma de montaña se oyeron cada vez más cerca. Johnny, nervioso, sacó su pistola y preguntó qué demonios querían. Jairo confirmó que se trataba de un equipo de 3, todos buscando los 50 millones de recompensa. Le ordenó a Johnny disparar al que va por la izquierda mientras él se encargaba del otro. Pero antes de que actuaran, picos de metal emergieron del pie de Jairo preguntándose qué carajos estaba pasando. Sorprendido, se llevó la mano a la pierna y le explicó a Johnny que no entendía qué pasaba, que de repente su pierna se sentía como hecha de acero, como si tuviera un bloque en el pie. Johnny pregunta si todo viene de Andre o de los dos que se acercaban. Jairo recordó el momento en que pateó el cuchillo de Andre y pensó que tal vez fue envenenado o le transmitieron alguna enfermedad de alguna forma. La familia Boom Boom se acercaba cada vez más. Johnny apuntó su pistola, pero el arma se desarmó sola, como si se hubiera roto en 1000 piezas. Las partes sueltas volaron directo al cuerpo de Jairo y se incrustan en sus costillas, fusionándose con su carne. Jairo le grita que qué demonios está haciendo, mientras las demás partes continúan adheriéndose en su pierna. Johnny grita que el arma no era vieja, que ni siquiera la había usado tanto, pero ahora parecía como si todo el metal estuviera siendo atraído hacia Jairo. Desesperado, Johnny apenas logra sostener lo que queda de la pistola mientras observa cómo las piezas siguen pegándose al cuerpo de su compañero. Jairo mira sus heridas, incapaz de detener cómo cada parte metálica se integra con él. Para empeorar, el cuchillo de Andre empieza a girar en dirección a Johnny, como si tuviera vida propia. Elea, quien es el hermano de cabello largo, pregunta si Andre logra
logró sacar el veneno del lagarto a tiempo, pero el padre, molesto por lo que sigue, le ordena separarse y atacar desde el ángulo opuesto. Ese era el plan, algo simple, pero él era tan lento como la vagabunda de su madre, dijo. L.A. respondió que su mamá era una cigüeña, que eso le había dicho su hermano. ¿Acaso parecía una cigüeña? André solo le dijo que se apurara. Mientras tanto, Johnny razonó rápido. Todo lo que se dirigiera hacia Jairo estaba hecho de hierro, incluso la sangre tenía hierro, lo que significaba que tal vez esa familia podía manipular objetos metálicos. El cuchillo vuela directo hacia Jairo, pero logra bloquearlo con una de sus bolas de acero, aunque de todas formas se le clava en la piel. El padre, Benjamin Boom Boom, se acerca y Jairo lanza otra bola de acero contra él. Benjamin activa su habilidad, usando los dedos como retícula, detiene la trayectoria de la esfera y comienza a desgastarla en pleno aire. Johnny, horrorizado, observa cómo la esfera de Jairo es reducida a pedazos. Benjamin extiende la mano y atrapa lo que queda del proyectil, aplastándolo como si nada. La estrategia de la familia Boom Boom queda en evidencia cuando su hijo revela sin querer que su padre planeaba ganar el primer lugar en la carrera. Su hermano tomaría el segundo y él el tercero, sumando un total de $51.5 millones. Mientras tanto, Johnny y Jairo siguen intentando entender cómo las bolas de acero podían ser destruidas en el aire. Llegan a la conclusión de que la habilidad de los Boom Boom solo afecta al hierro. Eso significa que las bolas de acero de Jairo también estaban hechas de ese material. La familia, ya rodeándolos, busca vengarse por André. Jairo, serio, comenta que a diferencia de Mr. Robinson, estos oponentes no son simples locos, sino que tienen detrás algo más fuerte, algo superior. Johnny le pide que explique a qué se refiere, pero Jairo admite que ni él mismo lo sabe. Solo tiene la intuición de que esa familia está movida por algo mucho más oscuro. En medio de la tensión, André, que parecía muerto, vuelve a moverse. Jairo se fija y alcanza a ver algo extraño, un ser con una forma de lagarto adherido al cuerpo de André. Pregunta a Johnny si también lo estaba viendo, pero en cuanto vuelve a mirar, la visión desaparece como si nunca hubiera existido. Johnny no lo nota, pero comenta que el sangrado en la pierna de Jairo estaba empeorando, porque los fragmentos metálicos seguían hundiéndose más profundo en su carne. Jairo entiende que era la consecuencia de estar rodeados por los tres miembros de esa familia, y mientras más se acercaban a ellos, más fuerte se volvía la atracción del hierro dentro de su pierna. Lo pensaba claro, si llegaban a rodearlo por completo, lo iban a atravesar de lado a lado. Le preguntó a Johnny si estaba bien, y él afirmó claramente. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, los tres enemigos reducían poco a poco el círculo. André le enseñaba a L.A. cómo podía meter raramente la nariz y orejas hacia adentro. Benjamin cuestionaba quién sería el que daría el golpe final. André creía que los rivales tal vez aún escondían más armas, pero Benjamin respondía que no importaba, porque su habilidad anulaba cualquier ventaja. Confiado, decidió ser el mismo quien terminaría la pelea. Gritaba que estaba listo para vengarse. Jairo, entonces, sacando su otra esfera de acero, activó su giro. Aunque sacó otra bola de acero, L.A. dijo que solo tenía dos y que fue sancionado por atacar a Sandman. Se rieron de él, estaba maniatado por la carrera. L.A., separándose del grupo, aseguraba que sería lo mismo que antes. André rugía que había llegado la hora, que su familia sería la que conquistaría el primer puesto en la carrera. Jairo arrojó la esfera con fuerza. André le gritó convencido de que no llegaría a él, pero la trayectoria no era hacia él. La esfera salió disparada hacia el cielo. Cayendo en picada, regresó en dirección hacia André mismo, preparándose para activar su habilidad, y gritaba que no había forma de que lo alcanzara, que Jairo caería muerto antes. Sin embargo, la esfera golpeó el suelo justo a su lado, y en ese instante una roca salió disparada con un ángulo perfecto. Jairo entendió que los enemigos solo controlaban hierro. Había previsto aquello, una simple piedra podría atravesarlos. Al ver el proyectil, le gritó a Johnny que empacara sus cosas y subiera al caballo, porque aún quedaban dos rivales y esa familia estaba completamente desquiciada. La roca atravesó a André, tal como había planeado Jairo, dejando a su familia impactada, paralizados en sus caballos. Nuestros protas aprovecharon para huir. Jairo señaló que con la distancia ganada, el daño por la tracción metálica se disipaba poco a poco. Johnny se preguntaba si aquello había sido un truco con veneno o algo distinto, pero Jairo pensaba que era más complejo. Primero habían hecho contacto con él, luego lo rodearon y cerraron el círculo. Así generaban un campo que atraía el hierro como un imán gigante. Con algo de espacio entre ellos, Jairo proponía seguir adelante, hacia el oasis a 50 kilómetros, alejándose de ese peligro inmediato. Mientras tanto, en el bando enemigo, André reaccionaba con horror ante el agujero en su cuerpo. L.A. chillaba que la herida era más grande que su propio ombligo.
Benjamin, desbordado de furia, sacó su revólver y disparó varias veces hacia los fugitivos sin importarle la distancia. L.A. insistía y eso solo aumentaba su rabia. Trataba de silenciar recordándole que estaban demasiado lejos, que sus balas no servían contra rivales tan alejados. Si hubieran sido de hierro tal vez habría tenido alguna oportunidad, pero Benjamin no se detuvo ahí. Apuntó el arma contra su propio hijo y le ordenó moverse apenas hacia la derecha. Disparó sin dudar, con cero preocupación por a quién le daría los impactos. Las balas ensangrentadas absorbieron la sangre de Andre, ahora impregnada de hierro, y salieron volando hacia Jairo y Johnny, intentando marcarlos desde la distancia. Orgulloso de su estrategia, dijo que con solo unas gotas bastaba. Benjamin desestimó la herida de su hijo. Para él apenas era un rasguño. Recordaba cómo en su juventud cayó de un acantilado y se destrozó la mandíbula, caminando 5 kilómetros de regreso. Comparado con eso, el agujero de Andre era insignificante. Con la sed de venganza intacta, Benjamin reveló el nuevo plan: llegar antes que nadie al oasis, destruirlo y dejar sin agua a todos los corredores. Si eran los primeros, se aseguraban de arruinar a cualquier rival que pasara después. Se rieron como locos, pero L.A. dudaba de cómo iban a alcanzar si sabían que eran candidatos y por eso los estaban atacando en primer lugar. Pero Benjamin tenía otra jugada en mente. Explicó que no serían ellos quienes los persiguieran. Había alguien rastreando sus huellas desde hace horas, que ya lo sabía todo. L.A. se sorprendió preguntando quién era ese rastreador. Benjamin respondió que no lo veía con claridad, pero lo más probable era que fuera un sheriff, tal vez incluso Mountain Team, conocido por su habilidad y por ser cercano a la ley. Para prepararse, Benjamin usó su control sobre el hierro para manipular las placas en su propio rostro, sufriendo una dolorosa transformación. Andre, viendo aquello, creyó entender lo que tramaba su padre. Benjamin entonces relató parte de su pasado. Recordaba cómo en su viaje habían buscado minas en la montaña maldita, en pleno desierto. Todos los nativos detestaban ese lugar, pero ellos obtuvieron poder gracias a lo que encontraron allí. Desde entonces habían vivido satisfechos y juraban eliminar a cualquiera que intentara detenerlos. Esa montaña había marcado su destino y para ellos no existía otro camino más que avanzar con violencia. Conforme la conversación avanzaba, un resplandor se acercaba desde el otro lado de la colina. Los Boom Boom se prepararon para tender su trampa, montaban con determinación, mientras aquel resplandor revelaba la silueta de un hombre que había seguido sus huellas todo el día. Era Mountain Team. Apagando la luz de su farol, el vaquero tomó la palabra. Explicó que planeaba seguir el rastro a la mañana siguiente, acampando ahí mismo, pero bajo la ley de los Estados Unidos, en el territorio de Arizona, él había sido comisionario como ayudante del sheriff. Con ese cargo anunciaba que ponía bajo arresto a un hombre acusado de 3 asesinatos durante la carrera. Le ordenaba salir despacio con las manos en alto, recordándole que según la situación incluso tenía derecho a ejecutarlo en el acto. El sujeto comenzó a retroceder con las manos levantadas. Tim le gritaba que siguiera moviéndose así, pero cuando alcanzó a verle bien la cara, se dio cuenta de que no era un desconocido, era Johnny Joestar, el que había llegado en quinto en la clasificación anterior. La sorpresa fue grande y en ese mismo instante, Johnny lanzó con fuerza una herradura ensangrentada directo contra él. Tim, con un dominio sobrenatural sobre su lazo, apenas se inmutó, flexionó el brazo y atrapó la herradura, aunque notó que al hacerlo un chorro de sangre le saltó en la cara. Intrigado, decidió seguir a Johnny, que huía hacia un espeso matorral cubierto de espinas. Tim le advirtió que la persecución terminaría allí. Si Johnny lograba rodear ese terreno, seguramente escaparía antes de que él pudiera cerrarle el paso. No quería dejarlo ir. Entonces se quitó el guante y lanzó su lazo dentro del laberinto de espinas. De entre todas las espinas jaló algo, atrapando a Johnny alrededor del cuello. Le preguntó si prefería que lo jalara a la fuerza o si iba a cooperar. Johnny sacó un cuchillo de su bolsillo e intentó cortar la cuerda, pero lo que vio lo dejó paralizado. Varias manos emergieron del propio lazo y sujetaron las suyas, impidiéndole liberarse. Al levantar la vista, alcanzó a ver dedos que descendían por aquella cuerda extraña. El agarre se cerraba cada vez más fuerte hasta inmovilizarlo. Tim, por su parte, mostraba cómo el lazo estaba fundido con su propio cuerpo. Cada uno de sus dedos se entrelazaba con la cuerda, volviéndolo una extensión de sí mismo. Para acentuarlo, unió también la otra mano al lazo y de un solo movimiento soltó un puñetazo que impactó en el rostro de Johnny, dejando a todos en shock al ver cómo los dedos de Tim se partían en pedazos y viajaban libremente por la cuerda como si fueran proyectiles vivos. Benjamin, que observaba la escena a la distancia, se preguntaba si acaso Mountain Team también había estado
estado en la montaña maldita y se había quedado marcado con una maldición. Aunque la posibilidad existía, no le preocupaba. Mientras le cambiaba el rostro, Benjamin recordaba que Tim había tocado la herradura que Johnny había lanzado, lo que significaba que ahora tenía contacto indirecto con él. Según eso, bastaba para ejecutar su plan, solo necesitaba liberarse del agarre del lazo. Como no podía usar el cuchillo retenido por Tim, manipuló su propia piel para formar una cuchilla que brotó desde su rostro y cortó la cuerda enredada en su cuello. El lazo perdió peso de golpe, lo que sorprendió a Tim, que lo recogió rápidamente mientras pensaba que aquel tipo debía llevar 2 cuchillos ocultos. Al ver el caballo del enemigo atravesar el terreno, Tim juntó de nuevo sus manos y recordó el nombre, Johnny Joestar. Decían no poder creer que él fuera el asesino detrás de esos crímenes. De vuelta con la familia Boom Boom, Benjamin se reunió con los suyos. Les explicó que había modificado también las huellas de su caballo para que coincidieran con las de Johnny. De ese modo, Mountain Tim seguiría el rastro equivocado y acabaría rastreando a Johnny y a Jairo. Una vez que los encontrara, lo único que debía hacer era esperar. El plan consistía en que cuando los tres quedaran atrapados en el campo magnético generado por los Boom Boom, la fuerza del hierro los arrastraría al centro, juntándolos hasta hacerlos explotar. Igualmente le sorprendió que Mountain Tim fuera un hombre maldito. De alguna forma, después de todo el caos, ahora en la palma del diablo, la familia Boom Boom consiguió escapar sin dejar rastros. Mientras tanto, Johnny y Jairo no tenían un respiro. Ahora eran perseguidos a toda velocidad por Mountain Tim. Ninguno de los dos sabía con certeza quién era el que venía detrás, pero estaban al límite de su resistencia. Llevaban casi 3 horas corriendo al mismo ritmo sin bajar la marcha. Johnny, con su telescopio, analizó rápido al tipo que lo seguía. No parecía ser uno de los Boom Boom. Su manera de montar era distinta, demasiado precisa, mucho mejor que la de cualquiera de esa familia, y además llevaba un sombrero extraño que nunca había visto en ellos. Jairo, por su parte, entendía que si bajaban la velocidad y dejaba que se acercara, volvería a activarse la maldita magnetización y todo terminaría en desastre. Lo único que podían hacer era llegar antes al manantial, porque si no, esto iba a acabar mal. Les quedaban 15 kilómetros, así que los dos apretaron el paso para romper la persecución. Johnny volteó y vio que el tipo estaba todavía más cerca. Jairo reconoció de inmediato al jinete. No era de los Boom Boom, lo conocía, pero eso lo confundía todavía más. ¿Por qué demonios los estaba siguiendo como si fueran criminales? Johnny, con la desesperación marcada en el rostro, preguntó qué debían hacer. Jairo fue claro, había que perderlo como fuera. No existía otra opción, nadie podía acercarse tanto a ellos en esa etapa del desierto, y mucho menos a alguien que los persiguiera de noche, a menos que estuviera loco. Mountain Tim desde atrás levantó una nube de polvo mientras aumentaba su velocidad. Estaba convencido, el asesino de 3 participantes era Johnny Joestar. Le costaba creerlo porque jamás pensó que alguien como él pudiera actuar así, pero todas las pistas lo señalaban. Estaba seguro de que había usado su habilidad maldita en esos crímenes, y por eso iba a arrestarlo, vivo o muerto, para terminar con el derramamiento de sangre. Jairo, al verlo, no entendía cómo Tim lograba subir la pendiente y aún así ganar más y más velocidad. Johnny fue el primero en darse cuenta. No era solo que el hombre acelerara, había algo distinto, y ya se estaban dando cuenta. Lo que pasaba en realidad era que él mismo estaba siendo arrastrado hacia atrás. De repente, todos los pernos y piezas de hierro en la silla de Johnny se desprendieron y empezaron a jalarlo con fuerza. También el hierro se le estaba uniendo a su cuerpo, hasta que finalmente cayó. Jairo gritó su nombre, pero en ese mismo instante, las piezas de metal de su propio caballo también se soltaron y lo arrastraron al aire. Desde la distancia, la familia Boom Boom celebraba, disfrutando ver cómo su plan se completaba. Sabían que Mountain Tim tenía la velocidad suficiente para alcanzarlos y entrar en el círculo magnético de Johnny y Jairo. Lo único que faltaba era que los tres chocaran juntos. Elia preguntó si podían acercarse lo suficiente para presenciar cómo explotaban. El padre, satisfecho, dijo que sí, pero André, todavía con un agujero abierto en el estómago, empezó a delirar viendo todo borroso y sintiendo escalofríos por todo el cuerpo. Su padre, sin darle importancia, lo regañó. Ahora no había tiempo para lamentos, lo importante era ver cómo se completaba el plan, mientras Slow Dancer y Valkyr se alejaban. Johnny, confundido, no entendía por qué su cuerpo también estaba magnetizado. Jairo le preguntó si había tocado algo o a alguien que pudiera explicar lo que ocurría. Johnny, pensando rápido, concluyó que todo podía estar relacionado con la bala que lo alcanzó antes. Quizá algo se había quedado adherido en su cuerpo. Jairo, maldiciendo, dijo que debían encontrarlos, pero con Tim acercándose, Johnny concluyó que si bien no era de la familia Boom Boom, todo comenzó cuando se acercó él, y entonces empezó a ser arrastrado por el suelo del desierto sin poder detenerse. Jairo gritó su nombre de nuevo, pero en ese mismo instante la magnetización también lo atrapó.
cuerpo y lo arrastró hacia atrás. Ya no había dudas, el imán para ellos era Mountain Team y los tres estaban siendo empujados unos hacia otros. Johnny, entre la desesperación, gritó que los Boom Boom debían haber tocado también a Tim en algún momento, porque no había otra explicación para que los tres estuvieran atrapados por la fuerza magnética. Al inicio, cuando notaron los efectos, solo eran los dos, era tan débil que no lo entendieron bien, pero ahora mientras se acercaban más, la atracción crecía y se multiplicaba. Jairo se preguntaba por qué Tim no caía de su caballo. Johnny señaló que él ni siquiera lo había notado todavía, porque seguía corriendo hacia adelante, sin saber que estaba en medio de la misma trampa. Johnny comenzó a sentir como el hierro en su propia sangre se reunía dentro de su cuerpo, lo cual solo podía significar una cosa: si los tres chocaban, la fuerza resultante podría provocar una explosión. Había que detenerlo de inmediato, hacer que Tim bajara del caballo antes de que fuera tarde. Desde su posición, Tim alcanzó a ver que Johnny y Jairo estaban en el suelo gritando algo, pero la nube de polvo le impedía escuchar con claridad. Supieron que, aun si pudiera oírlos, no se detendría. Jairo entonces tomó una decisión: tenía que derribarlo él mismo. Sacando una de sus esferas de acero, la lanzó hacia el cielo, directo al camino de Tim. Johnny no creía que pudiera alcanzarlo, pensaba que la magnetización la arrastraría de vuelta antes, pero Jairo ya lo había previsto. Si la esfera regresaba, la fuerza del campo sería suficiente para derribarlo del caballo. El plan funcionó, la esfera chocó contra una formación rocosa y luego, tal como esperaba, salió disparada de regreso con una fuerza tremenda. Ahí reveló su verdadera jugada: había esparcido polvo de esas rocas y dentro de ellas había partículas de hierro. Le gritó a Johnny que se preparara porque todos eran magnetos en ese instante y lo que venía iba a doler como nunca. Mountain Team, sin darse cuenta, quedó bajo una lluvia de diminutas astillas de hierro que lo atacaron sin piedad, atraídas justo a su posición. Johnny y Jairo, por supuesto, también sufrían el mismo efecto. A Mountain Team lo agarró totalmente desprevenido el ataque y de un solo golpe lo sacó de su caballo, obligando a todos a detenerse. Fue ahí cuando se dio cuenta de que no estaba cayendo por sí mismo, sino que algo lo jalaba, una fuerza extraña que lo arrastraba por el aire mientras su propia pistola empezaba a fundirse con su cuerpo. Johnny gritaba que ya era inútil, que todos estaban demasiado cerca, y el cuerpo de Tim se retorcía en el aire sin control, alado por una fuerza magnética que ya se había vuelto insoportable. Johnny sentía que sus venas iban a reventar de tanta presión, pero justo antes de que los tres chocaran y explotaran, Tim logró reaccionar. Con su cuerda se amarró a lo alto de una roca y fusionó partes de su cuerpo con el lazo, desplazándose por él hasta ponerse a salvo, fuera del campo magnético. Jairo se preguntó qué era eso. Tim apenas se estabilizó, explicó su habilidad y entendió que si los tres llegaban a juntarse demasiado, la consecuencia no iba a ser nada bonita. En ese instante pensó que había malinterpretado a quien perseguía. Miró a Johnny y le exigió que le explicara de quién era realmente ese poder magnético y qué estaba pasando. Un poco más lejos, la familia Boom Boom observaba con binoculares. Al ver que los tres no habían explotado, Benjamin se quejaba de que había que cortar esa cuerda de inmediato, porque si no, los tres podrían escapar. Mientras tanto, Johnny y Jairo, junto con Tim, procesaban lo que pasaba. Al enterarse de que la familia Boom Boom tenía la habilidad de manipular el hielo, se dieron cuenta de que ellos eran los verdaderos culpables desde el principio. Tim les dijo que debían alejarse lo más posible para reducir la influencia del magnetismo. Curioso por la naturaleza de Tim, Jairo le preguntó si siquiera era humano, a lo que Tim respondió preguntando qué eran esas esferas de acero que usaba. Jairo, sin entrar en detalles de las esferas, contestó que formaban parte de su técnica y que el cuerpo humano aún escondía muchos misterios. Con esa respuesta, Tim se abrió un poco y contó algo de su pasado. Dijo que 15 años atrás, cuando tenía 16, fue enviado con una unidad del ejército a explorar zonas desconocidas del desierto de Arizona. Todo salió mal, se perdieron y los 16 soldados vagaron días sin encontrar agua. Johnny, que ya había escuchado rumores de esa historia, preguntó si él era parte de aquella unidad perdida. Tim confirmó que sí, que la zona en la que cayeron era temida por los indígenas, quienes la llamaban la Palma del Diablo. Explicó que en esa tierra las brújulas no servían de nada, el suelo cambiaba todo el tiempo con arenas movedizas, montañas que aparecían y desaparecían, cañones que se abrían de la nada. Los indígenas decían que esa Palma del Diablo se desplazaba kilómetros en cuestión de días, lo que hoy estaba ahí mañana no existía. Según su tradición,
tradición hacía miles de años, había caído una estrella en ese sitio, destruyéndolo todo y dejando una maldición. Nadie sabía qué tan grande era esa zona ni dónde aparecería, porque estaba en constante movimiento. El relato se volvió más oscuro. Los caballos murieron primero y luego los soldados cayeron uno a uno. Tim mismo estuvo a punto de morir bajo el sol, pero algo extraño ocurrió. Una noche medio muerto, despertó al notar que en su cuerda se había acumulado un poco de agua y su cuerpo comenzó a absorberla por sí solo. Fue en ese instante cuando se fusionó con la cuerda y logró sobrevivir, siendo el único que salió con vida. Durante años lo pensó y llegó a la conclusión de que la palma del diablo despertaba habilidades escondidas en las personas. Los indígenas lo llamaban un poder maldito, y probablemente lo era, porque solo él había sobrevivido, pero él lo llamaba de otra forma, un stand. Estaba convencido de que la familia Boom Boom también había entrado en la palma del diablo y por eso habían despertado ese poder magnético. Jairo irrumpió para señalar que la fuerza magnética estaba debilitándose poco a poco y le pidió a Tim que siguiera alejándose con su cuerda. Con los dientes apretados sabía que la única manera de terminar con esto era enfrentando directamente a esa familia. De pronto, sin aviso, apareció L.A. detrás de ellos, diciendo que no hacía falta buscarlos ni alejarse más. Los tomó por sorpresa, se inclinó hacia el suelo y empezó a trazar un símbolo extraño. Mientras su padre desmontaba del caballo y se acercaba, con orgullo, L.A. declaró que ya no tenían escapatoria, porque la única dirección en la que podían moverse era hacia el centro, hacia ellos mismos. Benjamin preguntó si necesitaban ayuda para cortar la cuerda de Tim, pero L.A. respondió que no estaba tan seguro de sí mismo. Aprovechando la distracción, Jairo lanzó una de sus esferas de acero directamente contra L.A., pero al poner la mano sobre la marca en el suelo, una corriente de arena metálica salió disparada y bloqueó el ataque. Al mismo tiempo apareció otra vez aquella criatura con forma de salamandra, el stand de la familia. El extraño ser detuvo la rotación de la esfera y de inmediato embistió contra Johnny y Jairo, golpeándolos con fuerza y empujándolos hasta juntarlos. Ambos quedaron atrapados sin espacio para moverse. Usaba el hierro de la arena mientras la salamandra trepaba por el acantilado directo hacia Tim. Sin perder tiempo, Tim activó su habilidad con la cuerda, desprendió su antebrazo y utilizó el revólver incrustado en él para disparar varias balas contra L.A., pero su padre saltó frente a él y con el stand bloqueó cada proyectil a tiempo, dándole a la salamandra la oportunidad de atrapar por completo a Mountain Tim. Siguiendo las órdenes de su padre, L.A. inmovilizó las manos de todos para que no pudieran contraatacar y luego cortó la cuerda que mantenía a Tim anclado a la roca. Johnny, al ver eso, gritó que estaban acabados, mientras que Tim sentía el peso insoportable de la fuerza magnética sobre su cuerpo. Al frente de los dos miembros de la familia Boom Boom no podían ocultar su satisfacción. Afirmaban que ya no importaba lo que hicieran, que dentro de ese límite todo era inútil. Jairo, agachado y sintiendo la presión en su cuerpo, le dijo a Johnny que si tenía una mano libre que lo intentara. Le señaló algo. Justo al lado suyo había una bala, una de las que disparó Mountain Tim antes. Era de plomo, así que no le afectaría la fuerza magnética. Lo único que tenía que hacer ahora era darle rotación. Johnny levantó la vista y vio a Mountain Tim a segundos de chocar contra ellos. Pensó que ya era demasiado tarde. Los tres terminarían estrellándose arrastrados con una violencia insoportable, gritando del dolor mientras la atracción los empujaba y desgarraba al juntarse una y otra vez. Los Boom Boom se preguntaban hasta dónde volarían y si lograrían un nuevo récord. Jairo no se rindió y lo presionó. Le recordó la lección 3. Esa noche en el campamento, cuando Johnny logró girar un corcho, la idea era la misma, solo que ahora con una bala. Johnny gritó que aquello fue pura casualidad, pero Jairo insistió. Tenía que creer en la rotación. Ese poder no tiene límites. Lo único que debe hacer es confiar. Es la única forma de salvarlos. Temblando, Johnny tomó la bala entre su dedo índice y el pulgar. Se preguntó si de verdad podría hacerlo. Solo lo había conseguido una vez, pero no pudo olvidarlo. Esa es la razón por la que entró en la carrera, para descubrir el secreto de la rotación y aprenderla por sí mismo. Pensó que si todo llegaba hasta ahí, no habría servido de nada. Y justo cuando Jairo gritó que su cuerpo estaba a punto de reventar, Johnny apretó con el pulgar y rotó la bala. En un instante y para sorpresa de todos, vio cómo giraba con libertad en su mano. No lo podía creer, pero lo había logrado. Consiguió hacerla girar. El alivio apenas duró unos segundos. Benjamin pisó con fuerza su brazo y lo obligó a soltar la bala. Con voz seca le dijo a L.A. que se apartara y se manteniera alerta. Sabía bien que los moribundos son capaces de hacer cualquier cosa en sus últimos intentos. Johnny, retorciéndose por el dolor, sintió que fracasó. Le confesó
avisó a Jairo que no pudo hacerlo. De repente, L.A. se puso a gritar casi llorando. Le pidió a su padre que regresara, que no se acercara más, que esa maldita mano traía algo extraño. Le suplicó que se detuviera. Confundido, Benjamin bajó la mirada, intentando ver qué ocurría. Johnny también lo notó. Debajo de su mano empezaron a salir unas ondas, una especie de símbolo que emanaba hacia afuera. Todos se quedaron en silencio mirando lo que parecía imposible. Johnny dio la vuelta a su mano tratando de descubrir qué pasaba y entonces lo vio. Sus uñas empezaron a girar por sí solas, vibrando con fuerza en la punta de sus dedos. La sorpresa lo asombró, no entendía qué diablos estaba pasando, por qué sus uñas estaban girando, qué significaba esto. Tim observó con atención, se preguntaba si acaso se trataba de un stand. Jairo en cambio aclaró que no era lo mismo que cuando él usaba sus bolas de acero, era distinto. Mientras tanto, L.A. siguió gritando a su padre que regresara, que algo andaba mal. Señaló hacia su pierna desesperado y entonces ocurrió. Un pedazo del suelo se abrió de golpe como si hubiera sido cortado por una cuchilla invisible y la pierna de Benjamin quedó partida. El viejo ni siquiera entendió qué pasó, pero quedó destrozado en el acto. Johnny miró su dedo, todavía incrédulo. Ahora giraba más rápido, cada vez con más fuerza. Apenas roza la tierra y de inmediato genera una onda cortante que arranca el suelo con brutalidad. El poder sale disparado y sin darle oportunidad de reaccionar, atraviesa el cuerpo del padre de los Boom Boom. En un solo movimiento queda partido en dos. El aire quedó inmóvil por un momento. Lo que comenzó como una lucha contra la fuerza magnética terminó en algo completamente distinto. Nadie pudo creer lo que acababa de surgir de las manos de Johnny. Este seguía confundido por lo que acababa de pasar. Sus dedos, que un momento antes se movían solos, de pronto se habían detenido. No entendía nada. Jairo afirmó que no eran igual que sus bolas de acero y Tim pensó que podría ser. La confusión se convirtió en rabia cuando L.A., furioso por ver a su padre partido en dos, los atrapó desde atrás y empezó a desgarrarle las arterias con su habilidad de arena. Johnny apenas alcanzaba a respirar cuando de pronto sintió que sus uñas comenzaron a girar otra vez con esa extraña energía. Sus piernas, las mismas que llevaban años sin poder moverse, se impulsaron con fuerza y lo hicieron dar una voltereta hacia atrás. En el movimiento alcanzó a cortar el final del pie de L.A. Al caer al suelo del desierto, Johnny quedó sorprendido, no solo porque había escapado, sino porque no entendía cómo había podido mover sus piernas de nuevo. Jairo, observando todo, notó que la arena de hierro que lo mantenía atado empezaba a perder su fuerza magnética. Johnny, todavía con el pecho agitado, le suplicaba a su compañero alguna explicación de lo que había pasado, pero Jairo no tenía respuestas claras, solo alcanzó a concluir que aquello debía ser un poder relacionado con la rotación, algo que él mismo desconocía y que lo intrigaba tanto como a Johnny. Fue Mountain Tim quien habló, firme y directo, asegurando que aquello no era cualquier cosa, sino un stand. Dijo que sin darse cuenta todos habían caído bajo la influencia de la palma del diablo y que probablemente ya estaban en esa zona maldita. Sin perder tiempo montó su silla y corrió hacia su caballo, gritándoles que llamaran a los suyos. Si estaban en la palma del diablo tenían que salir de ahí de inmediato. El recuerdo lo golpeaba con fuerza, había perdido a todo su escuadrón de caballería en ese mismo lugar. Solo pensar en volver lo llenaba de un miedo que apenas lograba controlar. Johnny, mirando su mano y sintiendo el sudor recorrerle la frente, no podía creer lo que escuchaba. ¿Un stand? ¿Eso significaba que ahora él tenía uno? Estaba tan atrapado en sus pensamientos que apenas reaccionó cuando Tim les gritó desesperado que montaran de una vez. El suelo podía empezar a moverse en cualquier momento y si no escapaban rápido se perderían para siempre en el desierto, sin agua y sin rastro del siguiente pozo. L.A., lleno de ira, les gritó que se detuvieran y regresaran, pero Tim fue claro, con las heridas que llevaban, esa familia estaba acabada. No lograrían salir vivos y nadie podría rescatarlos. La palma del diablo cambiaba constantemente y eso hacía imposible que un equipo de rescate los encontrara. Aún así, antes de quedarse atrás, L.A. lanzó una advertencia inquietante a Jairo Zeppeli. Le dijo que no lograría alcanzar su meta, porque no eran los únicos tras su vida. Reveló que había alguien más, alguien de su propio país involucrado. Explicó que la razón por la que la familia Boom Boom lo había perseguido no era solo porque se había cruzado antes en el camino, sino porque sobre su cabeza pesaba una recompensa de $200,000. Molesto por la revelación, Jairo preguntó quién había puesto esa recompensa, pero no obtuvo respuesta. Tim los apuró, gritándoles que corrieran porque el terreno ya estaba empezando a moverse y las huellas por donde habían llegado estaban desapareciendo. Sin tiempo que perder, con esa información nueva ardiendo en su mente, Jairo, Johnny y Mountain Tim escaparon de la palma del diablo, dejando atrás a L.A. Recorrieron un buen tramo hasta lograr salir. Se dieron cuenta de que incluso sus heridas más graves comenzaban
a sanar. Johnny, aún incrédulo, no podía dejar pensar en lo que Lea había dicho. Volteó hacia Jairo y le exigió una explicación. Quería saber qué significaba eso de que alguien de su país lo tenía en la mira. Jairo, con su carácter obstinado, respondió que no era asunto suyo, pero Johnny, harto de esa misma evasiva, explotó. Le recordó que había arriesgado su vida por él, que merecía respuestas y que estaba claro que todo esto tenía relación con el encuentro que habían tenido antes con Mr. Robinson. No aguantó más. Johnny le exigió que hablara, que le dijera de una vez cuáles eran sus verdaderos motivos para participar en la carrera, quién lo había mandado y qué relación tenía todo esto con aquel artículo del periódico. Quería respuestas ya. En ese momento Jairo recordó las palabras de su padre. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Él solía repetir que todo hombre necesita un mapa en su corazón, si quiere atravesar el desierto de la vida. Desde pequeño, Jairo había crecido con esa idea clavada en su memoria. Recordaba las mañanas en que el sirviente del rey llamaba a su padre. Su madre preparaba siempre el mismo desayuno: pescado, pan y vino. Después de comer, su padre partía hacia la corte del rey. Cada visita, el sirviente se detenía frente al joven Jairo y le preguntaba su edad. No decía nada más. El padre de Jairo era médico. Atendía tanto a ricos como a pobres en su clínica. Después de un tiempo, cuando Jairo ya era mayor, su padre le entregó una pequeña esfera de acero, brillante y con marcas grabadas. Le preguntó cómo pensaba quitársela de la mano. Jairo no entendía la pregunta. Miró la esfera, miró la mano de su padre y en un arranque golpeó un mueble tirando unas cajas y al mismo tiempo intentó morder la mano de su padre para arrebatarle la esfera. El hombre gritó sacudiéndose y le dijo que no había entendido nada. Se trataba de la rotación, del arte de usarla para tomar lo que parecía imposible de alcanzar. Jairo, frustrado, dijo que aquello era imposible, pero su padre le respondió que con el tiempo entendería. Le explicó que aunque quisiera dedicarse a montar caballos, debía aprender sobre la rotación. Era una tradición que pasaba de generación en generación en la familia Zeppeli. Antes de los 13 debía dominar lo que él le estaba enseñando, igual que su padre lo había hecho antes. Intrigado, Jairo preguntó por qué, cuál era la razón detrás de esas esferas de acero. Su padre le respondió con calma, porque los Zeppeli lo habían hecho siempre y él también debía hacerlo. Cuando Jairo estaba a punto de irse, su padre le lanzó una frase que lo marcó. Era mucho más fácil colocar la esfera en la mano de alguien que arrebatársela. Jairo se detuvo, miró su propia mano y para su sorpresa allí estaba la esfera de acero, girando suavemente en su palma. Poco después, cuando cumplió 13, aquel mismo sirviente volvió a preguntarle su edad. Esta vez Jairo respondió con firmeza: 13. Ese día su padre le dijo que lo acompañaría. Era el inicio de su verdadera formación, el día en que dejaría de ser un niño para convertirse en el heredero de la técnica Zeppeli. Ese día tenía algo distinto. La madre de Jairo le dio un beso en la mejilla en silencio, preparó una comida sencilla, pescado, pan y vino, y lo acompañó junto a su padre en una carreta hasta un enorme castillo con muros altísimos en la zona noreste. Apenas cruzaron las puertas, su padre le habló bajo, casi como un secreto. Le dijo que todo hombre necesitaba un mapa en su corazón, para atravesar los desiertos de la vida. Exigió escuchar con atención porque como hijo mayor de la familia Zeppeli tenía que protegerlos. La verdadera felicidad se encontraba en la familia y defenderla era también defender el país. Si la familia caía, se deshonraba a los ancestros y a los que vendrían después. Al bajar de la carreta y sacarse el abrigo, Gregorio Zeppeli le explicó a su hijo que desde ese día sería su asistente. Durante 380 años, esa había sido la tarea que el antiguo rey había impuesto a los Zeppeli. Era una obligación que no podía rechazar y debía afrontarla con honor. Jairo, confundido, preguntó qué eran todos esos edificios que los rodeaban. Antes de que pudiera obtener respuesta, una voz irrumpió, gritando por un oficial en el patio. Había un condenado que resistía. Gregorio se acercó a los guardias y preguntó si el sacerdote había logrado tranquilizar al prisionero. La respuesta fue negativa. Estaba fuera de control. Con calma le ordenó a su hijo esperar donde estaba, mientras se colocaba la capucha de verdugo y aseguraba la bolsa de sus esferas de acero en el cinturón. Activó la rotación, tomó la espada de uno de los ejecutores y se posicionó frente al reo, que estaba amarrado sobre un bloque de piedra. El hombre gritaba que no quería morir. Gregorio lo miró desde arriba, le dijo que calmara su corazón, colocó una de sus esferas girando en su espalda y en el mismo instante bajó la hoja terminando el trabajo. Jairo quedó completamente impactado. La esfera, aún girando, regresó sola a su mano. Después le dio la espada a Jairo y le dijo que su tarea
empezaba allí, debía encargarse de limpiar y desinfectar las armas. Así funcionaba el sistema de ejecuciones, y la familia Zeppeli había cargado con ese deber por generaciones. Este sistema de ejecución era controlado por el gobierno, y los ejecutores y su familia recibían buen salario y estatus, pero la técnica se transmitía exclusivamente por linaje. Este trabajo debía ser perfecto, ya que la voluntad humana es poderosa. Dar una muerte honorable y rápida sin sufrimientos era lo que hacían esos expertos. Ellos debían estudiar y conocer la anatomía del cuerpo humano. No podían permitirse un segundo golpe para terminar con el trabajo. Para dar paz correctamente, los Zeppeli desarrollaron la rotación de la bola de acero. No existía para causar dolor, ese era el destino de ellos. A los 25, Jairo tomó la posición de su padre, hasta que la ejecución de Marco apareció. Con el tiempo, Jairo fue testigo de casos extraños. En una ocasión llegó un criminal con una vértebra ausente en el cuello. Normalmente alguien debía tener 7 huesos, pero ese hombre solo tenía 6. Los guardias sospechaban que algo raro pasaba. Aún así, su padre fue capaz de darse cuenta y ejecutarlo de manera rápida sin errores. Otro día, un prisionero con articulaciones que podía dislocar a voluntad se liberó de sus ataduras, tomó a un guardia como rehén y exigió las llaves. Entre el caos, Jairo, siendo aún joven, dio un paso al frente. El criminal le preguntó qué hacía, pero Jairo no dudó. Lanzó una de sus esferas de acero hacia el guardia y usó la rotación sobre su ropa. El giro envolvió la tela y atrapó al prisionero, inmovilizándolo por completo sin lastimar al guardia. Jairo presentó una queja sobre la decisión de ejecutar a un chico llamado Marco. Su padre se sintió decepcionado y molesto. Estaba viejo, listo para retirarse, pero su autoridad aún pesaba. No necesitó gritar ni alzar la voz, bastaron unas palabras firmes para estremecer a su hijo. Le dijo que lo que había hecho era inútil y peligroso para el país. Su deber no era juzgar si alguien era inocente o culpable, sino cumplir la orden del rey. Jairo intentó defenderse, explicó que solo quería cumplir su deber con consentimiento, pero su padre lo irrumpió. No existía consentimiento ni siquiera para los peores criminales. El deber de los Zeppeli era ejecutar la voluntad del rey, porque la ley estaba por encima de todo, era la voluntad misma de Dios. Jairo, frustrado, preguntó si tendría que ejecutar a Marco en lugar de él cuando cumpliera 25. Gregorio no le respondió, solo le ordenó que nunca volviera a mencionar el tema. Para el gobierno, la traición era el crimen más grave de todos. No importaba si alguien apenas había escuchado un rumor sobre un complot mientras limpiaba botas. Si no lo reportaba, también era culpable, sin importar si eran mujeres o niños. El tiempo pasó y poco antes de cumplir 25, Jairo fue citado de nuevo por el sirviente del rey. Como siempre, la misma pregunta: ¿cuántos años tienes ahora? Cansado de escuchar lo mismo durante toda su vida, Jairo estalló y le pidió que hablara claro, que dijera por qué lo llamaba. El sirviente le preguntó por el niño que le preocupaba. Jairo, irritado, le explicó que iba a ocupar el lugar de su padre, que ese orgullo no cambiaría nunca, como no había cambiado en generaciones, pero insistió, quería consentimiento. Su padre le había prohibido hablar de eso, pero para Jairo la única forma de sentir orgullo era aceptar la responsabilidad con el corazón. Gritó que pondría su vida en juego por honor y dignidad, pero que necesitaba una manera de salvar a Marco. El sirviente lo miró en silencio y repitió sus palabras. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su vida por el chico? Lo que confundió a Jairo y le volvió a preguntar. Quería asegurarse. Cruzaron miradas y con una determinación que brillaba en sus ojos, Jairo respondió que sí. El niño solo estaba lustrando zapatos. ¿Acaso era un crimen que alguien de su familia se opusiera? El sirviente le explicó que había una sola forma de revertir la decisión: si estallaba una guerra y el país salía victorioso, el rey estaría obligado a conceder una amnistía que todos aceptarían. Una amnistía era básicamente una excepción, un perdón que reducía o eliminaba una condena criminal. Sorprendido por aquella información sacada de la nada, Jairo preguntó qué demonios estaba diciendo, ya que en ese momento no existía ninguna guerra. Entonces el sirviente le entregó un papel con un gran titular sobre la carrera Steel Ball Run. Le dijo que poseía la habilidad de las bolas de acero y que gracias a eso él podría lograrlo. Por eso había sugerido ese camino. Ganar esa carrera podría darle orgullo a toda una nación. El mundo entero estaba pendiente del evento, y si el ganador salía de su país, los corazones de la gente se unirían como uno solo. Cruzando el mar y avanzando por las llanuras desérticas de Arizona, Mountain Team, Johnny y Jairo Zeppeli cargaban con todo hacia el final de la segunda etapa actual. En ese punto de la carrera nadie
lo había notado aún, pero mientras Jairo seguía avanzando, la competencia empezaba a sentirse más como una guerra entre naciones. Cuanto más progresaba, más se agitaban los que se oponían al rey. Al mismo tiempo, acercándose a un pequeño pueblo, al llegar a la oficina principal, dos hombres bajos recibieron a alguien y le explicaron que esa ciudad era el punto medio en el trayecto hacia la meta. También mencionaron que esperaban ver corredores a primera hora de la mañana, pero según los cálculos, él se encontraba un día por delante del grupo principal. Statman y Dio habían tomado otra ruta completamente distinta. El tipo revisó su número y mostró ser el jinete 24. Mirando alrededor, notó 3 caballos ya amarrados y preguntó en qué posición se encontraba. Le dijeron que estaba en cuarto lugar. Mountain Team había llegado primero, aunque Jairo juraba que solo quedó atrás por la mínima, y Johnny se quejaba asegurando que él había sido el verdadero primero, aunque se calmaron porque esa parada no afectaba nada. En medio de eso, el italiano vio un sello de cera en el suelo, lo recogió y preguntó si el pueblo contaba con línea telefónica. Le dijeron que no, solo telégrafo y correo. Sin perder tiempo se escabulló a un cuarto antes de que los hombrecillos pudieran seguirlo. Dentro del lugar se reveló que estaba irrumpiendo en la habitación de nuestros protas. Encontró sus maletas y trató de abrirlas, pero justo entonces Mountain Team salió de entre las cortinas apuntándole con un revólver. El intruso respondió que solo buscaba a Jairo, preguntando si sabía dónde estaba. Tim, molesto por la forma extraña en que hablaba, ya que no sabía conversar, lo amenazó de nuevo. El italiano explicó que Jairo había recibido una carta en ese punto de control y que el sello que había visto en la oficina pertenecía a él. Buscando entre los sobres, supuso que allí estaba lo que quería. Tim, desconfiado, lo tomó del hombro, pero en ese instante la piel del hombre se desprendió y quedó pegada a su mano. Sin inmutarse, el intruso confirmó que efectivamente Jairo había recibido la carta del sirviente del rey. En ella se mencionaba que alguien había preparado un caballo zombie a 50 kilómetros en el Cañón Rojo. El caballo tenía el poder de curar heridas y quitar el cansancio, algo clave para la carrera. Tim, confundido, apenas entendía lo que escuchaba. El terrorista entonces le advirtió que no soltara la piel que sostenía y que él se alejaría, que no extendiera sus dedos. Al ver su mano, Tim se horrorizó al notar diminutos relojes materializándose en la piel arrancada. Asustado, la dejó caer, aunque el hombre le advirtió que no lo hiciera, lo que activó de inmediato un mecanismo extraño. Una sustancia viscosa lo perforó y luego explotó, lanzándolo contra la pared. El hombre misterioso, decidido a detener a cualquiera que compitiera en nombre del rey, juró encargarse de Jairo Zeppeli personalmente. La explosión sorprendió a Johnny y a Jairo, que se cubrieron, confundidos sobre lo que había pasado. Cuando el humo se disipó, vieron lo que parecía ser el cuerpo sin vida de Mountain Team en medio del camino, pero al acercarse una mano tomó la pierna de Jairo. Tim, destrozado, era arrastrado lentamente por sus propias cuerdas, recomponiéndose. Se sorprendieron al ver que seguía vivo. Con dificultad les advirtió que no se acercaran, que alguien con un stand estaba allí escondido. Entre las nubes de polvo, el terrorista reapareció, acercándose rápidamente a la mano de Jairo. Tim le advirtió, pero el terrorista rozó los dedos. Este reaccionó, pero ya era tarde. Usó su rotación mientras el terrorista se preguntaba qué rayos le pasaba a su cuerpo. Jairo lo reconoció. Al mirar su mano, notó extraños artefactos adheridos a sus dedos, parecían bombas de tiempo. Gritó qué demonios eran esas cosas. Tim gritó que no soltara el contacto porque explotarían al instante. Jairo, incrédulo, no lo comprendió. Tim, gritando, le explicó que esas bombas funcionaban como minas y si dejaba volar los pines, explotaría. Rápidamente sujetó todos los pines y Tim reafirmó que esa era la regla, no podía soltarlos. Jairo estaba completamente impactado, podía ver los anillos relojes claramente. Tim le dijo que son stands, energía creada por sus espíritus y que se extendían en varias formas. Remarcó que el sujeto sabía la distancia exacta de la explosión, por eso se distanciaba a una zona segura. Johnny, curioso, preguntó por qué parecía reconocerlo. Jairo respondió que aquel hombre era un terrorista llamado Oyekomoba. Hacía 2 años había puesto una bomba en la carroza del rey. Aunque el monarca no estaba adentro, 5 personas murieron, entre ellas 2 niños. Fue capturado, pero logró escapar del país usando un polvo explosivo escondido en su oído para matar a un guardia. El criminal se burló, recordando que al final Gregorio Zeppeli había cargado con la culpa de su fuga y se retiró. Ahora decía que era el destino encontrarse con ellos en ese rincón del desierto de Arizona. Era la misión de Dios. Mountain Team, aún resistiendo,
Sonriendo, dio una última advertencia: la forma más rápida de protegerse de un stun era eliminar directamente al usuario, porque así la habilidad desaparecería. La tensión se sentía, Jairo no dejaba de sujetar las minas, moviéndose. Ojekomova bromeó diciendo que era muy amable de su parte explicarlo, pero estaba convencido de que ya había dejado a Jairo incapaz de pelear. En sus ojos estaba completamente indefenso. Empujó algo hacia adelante, levantando una nube de polvo. Jairo y Johnny vieron un ratón corriendo hacia ellos, pero notaron que tenía pequeñas minas pegadas al lomo. Tim gritó que se alejaran, pero fue demasiado tarde. El ratón explotó frente a Jairo y las ondas lo lanzaron contra una pared cercana. Jairo, con la mano debilitada, estuvo a punto de soltar la bola de acero. Tim gritó desesperado que no la dejara caer, pero un pin se desprendió de su mano y rodó por el suelo. Tim ordenó de inmediato que la recogiera y lo clavara de nuevo en la piel, pero Johnny, mirando la posición de la bola de acero, entendió que era imposible. Tim seguía gritando y Johnny intentaba entender qué pasaba. Los pines estaban todos listos para explotar. Johnny gritó que era imposible, se abría la mano para ubicar aquel pin, del resto de los pines volarían. En ese instante, Jairo tomó una decisión brutal. Sin pensarlo, atravesó el pin por el dorso de su mano, llevándolo hacia el lado correcto debajo de la bola de acero. Johnny lo miró atónito, sorprendido por lo que acababa de hacer. El pin volvió a su sitio y Jairo explicó que probablemente ya no explotaría. Mientras se reincorporaba, Ojekomova señaló que Jairo debía estar empapado de sudor. Solo habían pasado 4 días desde que obtuvo su habilidad, pero ya la dominaba por completo y afirmaba que la voluntad de Dios no tenía ninguna debilidad. Tim gritó que no lo dejaran escapar, pero el criminal se burló diciendo que Jairo no sería capaz de dar ni 3 pasos sin expulsar más pines con su sudor. Mirando sus palmas húmedas, Jairo notó como un pin comenzaba a resbalar por el sudor. Desesperado, gritó a Johnny que se apartara, comprendiendo que los pines estaban deslizándose de su cuerpo. Ojekomova murmuró que al fin lo notaba, sea sudor o cualquier cosa, era el mismo efecto. Jairo sudaba aún más. Johnny le preguntó lo obvio, pero Jairo entre más apretaba, más sudaba. No podía hacer nada, ya se deslizaban demasiado. 5 o 6 pines estaban saliendo al mismo tiempo. Tim le sugirió que limpiara su sudor, pero Jairo reveló que ya se habían disuelto en sudor y estaban goteando. La única salida era atacar antes de que el enemigo escapara. Ojekomova percibió el cambio y sonrió, no parecía una mala idea. Si Jairo iba a perder la mano, lo mejor era usarla para un último ataque. Cuando los pines se soltaron por completo, Jairo gritó a Johnny que se alejara más. Reuniendo fuerzas, lanzó su bola de acero directo contra el terrorista. El mismo instante en que la esfera salió de su mano, la palma de Jairo explotó, pero activó el secreto final de la rotación. Desvió el daño a través de su propio cuerpo, concentrándolo en su pierna. El pie reventó de inmediato, pero en sus palabras, era mejor perder un pie que su mano. La bola de acero impactó de lleno en el pecho del enemigo y giró con fuerza, pero pronto cayó al suelo, haciéndolo sangrar un poco y dándole al terrorista la oportunidad de escapar. Johnny, alzando la vista, escuchó a Jairo mencionar la carta del sirviente del rey. El italiano intentaría llegar antes que ellos al caballo zombie, así que debían perseguirlo. Sin perder tiempo, los dos jinetes se lanzaron por el desierto tras él. Jairo trató de convencer a Johnny de volver, argumentando que era un asunto de su país, pero Johnny se negó, afirmó que iría con él. Al escucharlo, Jairo le advirtió que Ojekomova seguía pensando en cómo matarlo. Johnny sabía que el caballo zombie, con su capacidad de curar fatiga y heridas, podía cambiarlo todo. Se preguntaba si sería capaz de arreglarle el pie destrozado de Jairo, o incluso sus propias piernas lisiadas. Jairo lo frenó en seco, advirtiéndole que no esperara milagros. Además, le recordó que desde el inicio solo estaba estorbando en el camino. Johnny, molesto, respondió que no obedecía órdenes de nadie y que de todas formas ya era tarde para separarse. Galopando, cruzaron un río poco profundo. Ojekomova, al notar que lo alcanzaban, pensó en la forma de usar el terreno a su favor. Sabía que había revelado demasiado sobre su habilidad, así que necesitaba encontrar la manera de descubrir exactamente cómo funcionaban las bolas de acero de Jairo. Calculó que el alcance fatal estaba dentro de los 20 metros. Si entraba en esa distancia estaba acabado, pero si lograba mantenerse fuera tendría ventaja. Mientras reflexionaba, vertió agua en su mano y la dejó caer en la corriente. Johnny lo vio mientras nos mostraban el diseño de su stand llamado Boku no Rin Gi Kitekure, algo así como oye cómo va tu ritmo, y de inmediato gritó a Jairo que saliera del agua. Había convertido el río en bombas. Buscando refugio, Johnny se lanzó hacia unas rocas, aconsejando a Jairo hacer lo mismo, pero este se negó y siguió avanzando. Los pines, al hacer contacto y soltar, explotaron detrás de ellos una serie de detonaciones. Aún así, Jairo le dijo que mientras mantuvieran la velocidad podrían atravesar sin problema. Recuperando el ritmo, Johnny corrió junto a él,
él, explicando que su plan era acercarse a menos de 20 metros y golpearlo con la rotación, librando con velocidad las explosiones mientras le seguían el ritmo al terrorista. Este miró hacia atrás y notó la seguridad en sus rostros. Notó que los dos se habían confiado demasiado y habían acelerado justo como él esperaba. No estaba huyendo, en realidad los había llevado directo hacia ese río. Johnny lo entendió rápido. Si frenaba ahora estaban perdidos, tenían que seguir avanzando por la cascada que había tomado. El agua explotaba cada vez más cerca. Johnny, volteando al frente, vio como el caballo del enemigo golpeaba algo en el suelo. Un nido se abrió y cientos de avispas salieron volando hacia ellos. No eran normales, tenían pines incrustados en el cuerpo. Johnny reaccionó disparando sus uñas, dispuesto a derribarlas una a una, pero al girar la cabeza vio que las explosiones en el río se les venían encima. Jairo gritó que no bajara la velocidad. Con la mano lista, giró la esfera y la lanzó. Oyekomova, viendo la bola de acero venir, levantó la mano para bloquearla, burlándose de que Jairo estaba aún más de 30 metros. Aunque el ataque llegara, no sería letal, pero se sorprendió cuando vio que la esfera giraba y atrapaba a todas las avispas en su trayectoria. Con la ayuda de una enorme telaraña en las ramas de un árbol, quedaron flotando sobre ellos. Un instante después, las avispas explotaron todas juntas, desatando una lluvia de metralla que se extendió en todas direcciones. La presión era insoportable. Justo en la cima de una cascada, Jairo levantó la vista y algo lo golpeó en la mejilla. Desconcertado, notó un sabor extraño en su boca. Johnny volteó y lo vio. Su boca había explotado. Jairo lo entendió mientras seguía viendo mucho humo. Oyekomova, con un cigarro en la boca, exhalaba humo sobre el viento y lo empujaba hacia el grupo. Jairo gritó que no abrieran la boca ni respiraran, y que también detuvieran sus caballos para que no inhalaran. El enemigo se rió, pensaba que era inútil porque mientras estuvieran vivos necesitarían aire. De pronto, pines comenzaron a aparecer en medio del humo y del aire. El criminal explicó que no solo podía usar agua o insectos, cualquier cosa que tocara podía convertirse en bombas, incluso el aire mismo. Para él, Johnny y Jairo no eran más que ratones atrapados en una jaula, condenados a morir quemados. Aseguró que apenas dejaran esas tierras, regresaría a casa para matar al rey usando su nuevo poder. El humo se hizo más denso. De repente, perdió de vista a Johnny y a Jairo. Algo se movió a toda velocidad frente a él. Al mirar abajo, notó que una telaraña como la de antes se había enredado en su cuerpo. Tiró de ella pensando que trataban de devolverle las avispas. Gritó que no serviría de nada, pero se dio cuenta de que algo azul giraba al final del hilo. La confusión creció cuando escuchó un zumbido extraño. No eran avispas, era el giro de las uñas de Johnny. El plan del enemigo se volvió en su contra. Al jalar el hilo había acercado sin querer el ataque a la zona de alcance de Jairo. Este explicó que el zumbido eran las uñas de Johnny. Además, la rotación de las uñas amplificaba la fuerza de las bolas de acero. Una de ellas atravesó la nube y lo golpeó directo en la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, Jairo lanzó la segunda esfera, impactando el otro lado de su cráneo. El enemigo cayó de su caballo, derrotado. Las esferas giraron de regreso a las manos de Jairo. Le dijo a Johnny que siguiera corriendo porque ahora tenía la primera y segunda posición en sus manos. El camino los llevó a un sendero angosto en la montaña. Jairo seguía con su pie destrozado, avanzando hacia el caballo zombie. Entonces se nos cuenta la historia del país de Jairo, el reino de Nápoles, ubicado en la península itálica en Europa. Se fundó para protección del Vaticano, contra todos los que se oponían a Dios. Gregorio Cepelli, el padre de Jairo, siempre estuvo alejado del sentimentalismo, tanto con su familia como en su vida personal. Los recuerdos creaban grietas en el corazón y eso era debilidad. Incluso faltó a la graduación de su propio hijo. La más ligera preocupación interrumpiría una ejecución con dignidad y honor, una enseñanza que llevaban desde sus ancestros. Obviamente esta herencia debía recaer a Jairo. Un día, 2 dedos de uno de los guardias fueron cortados, causado por una mujer prisionera que había asesinado a muchas familias y niños. Los guardias gritaron a Jairo que usara su bola de acero. Mientras ella corría hacia él, alcanzó a frenarlo, o eso creyó, mientras se le caía su collarín. La rotación empezó y chocó contra el cabello de la mujer. Su padre se enteró y aunque no fue un incidente tan grave, le reclamó, siempre con cortesía. Jairo intentó defenderse de que al menos fue de ayuda, pero su padre lo cuestionó. ¿Acaso no pensó en que la mujer era pequeña y hermosa o en el prisionero viejo? Era exactamente el sentimentalismo del que hablaba. Era una vergüenza, daba igual quien fuera. Ese pensar era peligroso, podría traerle miseria. Jairo se le hizo un nudo en la garganta. Días después, Jairo fue llamado al deber y volvemos a ver a Marco, que lo acusaban
acababan de tener una aguja. El niño ni siquiera sabía qué responder. Los guardias le gritaron que hablara de cómo pensaba escapar con esa aguja y que ahora sería acusado de intento de fuga. Revisando más encontraron algo bajo su cama. Era el collarín con escudo. Jairo seguía con un nudo en la garganta. Los guardias alborotados le exigieron respuestas. El chico nervioso respondió. La aguja la hizo con un hueso de pescado y lo del escudo cayó por el drenaje. Pensando que era de una mujer, él solo la reparó, diciéndoles que se lo devolvieran. Después de todo, su padre siempre dijo que hiciera lo mejor que pudiera para ser aceptado. Su familia siempre hizo ese trabajo, podría coser o lo que fuera, lustrar, brillar la vajilla. Ya harto, Jairo intervino de manera sutil, haciéndolos regresar a sus puestos. El niño comprendió que era de Jairo, el collarín, e intentó decir que podría repararlo de nuevo. Con nervios, este le respondió que no le volviera a hablar. Ese día se enteró de su sentencia. Se juzgó que Marco cometió traición y quien lo ejecutaría sería Jairo Zeppeli. De vuelta al presente, Johnny preguntó por el caballo zombie. Estaban en un borde ajustado, un solo paso mal y podrían caer. Ahí encontraron el caballo zombie, pero no era un animal real, sino un fresco pintado en la pared. Jairo, sin perder tiempo, tiró de los hilos que lo formaban y arrancó parte de la pintura. Preguntó a Johnny si tenía algún alfiler con el cual pudiera unirlo. Inmediatamente Jairo comenzó a coser su pierna destrozada. Johnny, confundido, preguntó qué demonios estaba haciendo. Aguantando el dolor, Jairo explicó que el caballo zombie tenía el poder de curar heridas. Su pueblo había dejado un hilo especial conectado al mural y si lo usaba podía regenerar su cuerpo hasta cierto punto. No lo sanaría por completo, pero sería suficiente para reparar el pie que prácticamente había explotado. Johnny lo miraba incrédulo. La idea de coser con una aguja sucia le parecía una locura. Recordó que Jairo alguna vez dijo que su padre estaba en el campo de la medicina y preguntó si aquello era una técnica especial de su familia, pero él lo negó. No era ninguna técnica médica, ni algo parecido a las bolas de acero. Era más grande, algo distinto. Pensó en un stand. Jairo le dijo que no, estaba equivocado. Era un regalo del rey. Además, su padre nunca escribía cartas ni nada parecido. La historia del mural se remontaba siglos atrás, en 1191. En el viejo monasterio de Glastonbury, al sureste de Inglaterra, salió a la luz un mapa escrito en pergamino. Era un objeto antiguo vinculado nada menos que a José de Arimatea. No era cualquier persona, fue el santo que en tiempos del Imperio Romano bajó de la cruz el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Lo limpió para su sepelio y luego se convirtió en misionero recorriendo tierras lejanas. Fundó el monasterio cristiano más antiguo de Inglaterra y murió allí. Ese mapa es conocido como el mapa de José de Arimatea, pero nadie lograba descifrarlo. Ninguna de las costas que aparecían en él coincidía con los lugares conocidos. Era como si señalaran una tierra inexistente, un sitio fuera de todo registro. La gente se preguntaba cuál había sido la intención de José al trazarlo en la época de Jesús. Con el tiempo, el mapa terminó desvaneciéndose de la memoria colectiva, hasta que de forma misteriosa, 1500 años después, en el siglo XVI, fue robado y desapareció. Años después, ya conocido el Nuevo Mundo, América, fue hallado de nuevo. De regreso al presente en 1890, a unos 25 kilómetros de Monument Valley, Jairo y Johnny atravesaban los países áridos del oeste estadounidense. De pronto un jinete alemán se les acercó. Ambos pensaron que el caballo de ese sujeto debía estar dopado. Era ilógico que a estas alturas estuviera a la par. Fritz von Stronheim, el mismo que había quedado en el séptimo lugar en la primera etapa de la carrera. Johnny, preocupado por sus caballos, le sugirió a Jairo que lo dejaran pasar, porque los latidos de los animales estaban al límite y si los forzaban más podrían morir. Este respondió que quería ir a la izquierda, ese era el tipo de tierra que su caballo Valkyr prefería. Stroheim no perdió tiempo en mostrar su nueva arma. Jairo intentó sacar su bola de acero, pero la mano cibernética disparó contra Jairo, perforándole el torso, haciéndolo caer de su caballo. Luego lanzó otra ráfaga de disparos, obligando a ambos a bajar de sus caballos. Jairo gritó de dolor. Su rotación le permitió redirigir el impacto por todo su cuerpo. Lo llamó hijo de perra mientras seguía usando su bola de acero. Fritz entendía el poder de la rotación, dedujo que también tenía lo necesario para repeler sus balas. Intentó rematarlo, pero los proyectiles rebotaron en direcciones inesperadas. Entonces apuntó directamente a Johnny y amenazó con matarlo si Jairo no se rendía y soltaba las bolas de acero. Jairo lo miró con calma, como si estuviera confirmando si hablaba en serio. Reclinándose contra una roca, dijo que si realmente quería que soltara las esferas, entonces lo haría sin protestar. Golpeó sus palmas contra la piedra y creó varios
varias esferas de Rokan que envió en dirección a Strongheim. Sorprendido, no alcanzó a reaccionar y fue golpeado por una ráfaga de proyectiles que lo derribaron de inmediato. Johnny observó todo desde el suelo, jadeando mientras Jairo recogía de nuevo sus bolas de acero y montaba a caballo. Con esfuerzo, Johnny se incorporó y preguntó qué demonios estaba pasando. Incluso si la carrera tenía fama mundial, no podían creer que su país estuviera detrás de los ataques terroristas. Enfadado, exigió saber por qué los ataques eran constantes. Los enemigos no parecían buscarlo a él, sino solo a Jairo. Eso lo llevó a pensar que había una conexión entre su compañero y los terroristas de su nación. Jairo respondió con frialdad: era un sirviente del rey. Si ganaba la carrera, el rey declararía una amnistía. Eso era todo. Cruzaría el continente como número 1, y si Johnny sentía que estaba arriesgando demasiado, era libre de seguir su propio camino. Dicho esto, guardó silencio, recogió su cantimplora y siguió avanzando. Johnny, mientras lo observaba alejarse, notó un corte en la palma de su mano. Pensó que se lo había hecho al caer del caballo, pero le sorprendió no sentir dolor. De pronto, la herida se abrió y de su mano salió lo que parecía el brazo de otra persona. El horror lo invadió. Un rayo de luz atravesó por el agujero que la mano tenía, haciéndolo gritar. Retrocedió y le pidió a Jairo que esperara, intentándole mostrar la mano, pero en cuestión de segundos la herida se cerró por completo y no quedó rastro alguno de aquel brazo. Al mirar detenidamente, vio cómo los huesos se reacomodaban. Confundido, trató de explicarle lo que había visto, pero Jairo lo miró con fastidio, convencido de que eran alucinaciones. Johnny insistió: algo había salido de su mano y luego volvió a entrar. Aún así, aseguró que no sentía dolor. Se preguntaba si realmente estaba imaginando todo, pero lo descartó de inmediato. No era una visión ni un stand. Al mirar sus uñas y verlas girar con la energía que ahora podía controlar, entendió que se trataba de una habilidad real. Podía hacer girar las uñas de sus dedos con solo desearlo, pero al mismo tiempo sentía que había algo más, algo oculto en esa mano izquierda. Estaba seguro de que guardaba un secreto y solo se preguntaba cuánto tiempo llevaba escondido allí. Mientras tanto, en un tren que seguía la ruta de la Steel Ball Run, Steven Steele analizaba una fotografía de la Palma del Diablo. Su asistente le informó que había sido tomada desde un globo aerostático que seguía la carrera desde el aire. Los competidores de la segunda etapa se habían dividido en dos rutas principales. Unos 800 atravesaban el desierto, mientras que 523 ya habían abandonado. La mayoría de las bajas se habían dado al llegar al lugar mostrado en las imágenes. La causa principal seguía siendo un misterio, aunque se sospechaba que los accidentes venían del terreno inestable, como arenas movedizas. La cifra de muertos ya había subido a 78, lo que ponía a Steven Steele en un dilema serio. El asistente continuó explicando que los locales llamaban a ese sitio la Palma del Diablo. Ni siquiera podía definirse bien como un área, porque cambiaba de todo lugar todo el tiempo, como si se moviera por sí misma. Nadie podía predecir dónde aparecería de nuevo. Algunos geólogos pensaban que estaba conectada al impacto de un meteorito antiguo, pero no había forma de explicar su tamaño ni por qué se comportaba como un ser vivo. Para los nativos del lugar, esa tierra maldita elegía a sus víctimas y nadie que se acercaba salía ileso, pero la Palma del Diablo elegía a la gente. Pasándole las fotos y sentándose de nuevo, Steven preguntó si había sido Jairo quien había cruzado primero por allí. El asistente confirmó que sí, los globos lo habían perdido de vista, pero estaba en primer lugar acompañado de Johnny. Steven, pensativo, preguntó si al atravesar la Palma del Diablo no había dejado algún rastro. El asistente, confundido, no entendió a qué se refería. Entonces Steven soltó la pregunta de golpe: ¿y si Jairo había encontrado el cuerpo? El asistente quedó helado, pidiéndole que repitiera. Steven exigió que los globos lo alcanzaran y lo investigaran. No tenía que ser todo el cuerpo, bastaba con un brazo o una pierna, porque ese cadáver, según decía, estaba momificado. Necesitaba confirmar si Jairo cargaba con algo así. Más calmado, el asistente admitió que todo ese asunto del cadáver lo dejaba sorprendido, pero quería entender si había otro propósito detrás de la carrera. ¿Qué era en realidad ese cuerpo momificado? Con voz seria, Steven aseguró: ante todo, la Steel Ball Run debía llegar a su fin con éxito. Ese era el objetivo oficial, pero mientras tanto tenían que empezar una investigación sobre Jairo. El asistente asintió, se inclinó con respeto y salió del vagón. En ese instante, tras el humo de su pipa, una cortina se abrió. Un hombre misterioso apareció y dijo que quería hacer una corrección. Sentado entre dos guardias, aseguró que no era una posibilidad que Jairo hubiera encontrado algo en la Palma del Diablo. Era un hecho. Estaba casi seguro. Él había enviado a Oye Komova a perseguirlo. Seguramente había ido tras él para obtener esa parte del cadáver, pero había sido derrotado. Intrigado, Steven preguntó si eso significaba
que Jairo se había unido a la carrera con el mismo objetivo que ellos, encontrar el cadáver. El hombre de ropas moradas respondió que no lo sabía, que podía haberlo encontrado por pura casualidad, o ni siquiera darse cuenta todavía, porque al igual que la palma del diablo, ese cadáver tenía su propia naturaleza, elegía a la persona que lo poseía. Molesto, el hombre advirtió que el verdadero problema era que si eliminaban a Jairo sin cuidado, el cadáver podía perderse otra vez, quedar enterrado o fuera de alcance. Por eso necesitaban investigar cómo lo estaba cargando. Sudando, Steven pidió que lo escuchara. Él casi no conocía a Jairo, pero había prometido cooperar con él en la carrera. Nunca aceptó deshacerse de nadie, preguntó si no se trataba simplemente de localizar el cuerpo, como le habían dicho al principio. El hombre lo interrumpió. Conseguir ese cadáver era justicia, harían lo que fuera necesario, no se trataba de un cuerpo cualquiera, era algo que la humanidad había estado esperando más que cualquier tesoro o poder oculto. Ese cadáver era la prioridad absoluta. Con un gesto, el hombre canoso abrió su maletín y mostró el antiguo mapa trazado por José de Arimatea. Explicó que la carrera del Steel Ball Run pasaba por cada uno de los puntos señalados en el mapa. Dijo que al reunir a tanta gente y hacerlos cruzar esa ruta, era inevitable que quienes tuvieran la habilidad adecuada encontraran las piezas del cadáver repartidas por el continente. Exigiendo respeto, le recordó a Steven que esa carrera ni siquiera existía sin su apoyo, el propio presidente de los Estados Unidos. La presión en el ambiente se volvió insoportable. Steven, nervioso, solo pudo asentir en silencio. El momento fue interrumpido por Lucy, que entró con una olla de café caliente. Un agente intentó detenerla, pero en el forcejeo el recipiente estuvo a punto de volcarse sobre el presidente. Steven gritó pidiendo disculpas, mientras Lucy observaba con asombro que la olla había desaparecido de sus manos. El presidente le señaló que mirara arriba, el café flotaba sobre su cabeza. Un instante después la olla cayó desde el techo, ya vacía, y Lucy la atrapó con reflejos rápidos. Confundida, levantó la vista y alcanzó a escuchar algo en la parte superior del vagón. El presidente, tranquilo, explicó que las acciones de sus subordinados no eran asesinatos, eran planes estratégicos, órdenes que él mismo dictaba. Lucy se quedó mirando por la ventana, viendo la sombra de alguien en el techo. Se preguntaba dónde había ido a parar el café, porque la olla estaba completamente seca. De vuelta en el desierto, Johnny y Jairo seguían cabalgando. Para matar el tiempo, Jairo preguntó si Johnny conocía la ópera. Al dar una negativa, Jairo explicó que no veía la necesidad de usar binoculares como los que estaba usando en la ópera, ya que los cantantes eran enormes. Mientras hablaba, Johnny, viendo que no estaban lejos de la meta, preguntó si debían acelerar un poco más. Jairo respondió que llegarían primeros de todos modos, así que no había apuro. De repente, Johnny levantó la vista y notó una bandada de pájaros cruzando el cielo. Algo le llamó la atención y giró rápido para mirar a su compañero, pero Jairo ya no estaba allí. La sorpresa fue total, era como si hubiera sido arrancado de su ropa en un segundo. Johnny solo pudo quedarse mirando, desconcertado, sin comprender qué acababa de pasar. A unos metros en el suelo, una de las bolas de acero giraba sola, mientras el viento levantaba polvo a su alrededor. Agarró de inmediato el caballo de Jairo y, girando, preguntó dónde estaba su compañero. En el momento lo pensó, estaba seguro de que no se había caído del caballo. Quizás había un hueco o una grieta en la tierra y se había hundido allí. La ansiedad empezó a apoderarse de él. Espolió al caballo, cabalgando de un lado a otro en el desierto, buscándolo sin rumbo fijo. De repente, el caballo de Jairo también desapareció. Rápidamente pensó en si de nuevo el enemigo los estaba atacando. El sudor le recorría la frente, no entendía nada. Sacó su pistola y a los gritos exigió a Jairo que respondiera, que le dijera dónde estaba. La montura también se desvaneció frente a sus ojos. Desesperado, disparó varias veces, pero solo logró destrozar su cantimplora. No tenía ni idea de qué enfrentaba. Fue entonces cuando sintió algo invisible que lo agarró por la espalda y comenzó a arrastrarlo hacia arriba. Giró la cabeza con violencia intentando ver el enemigo, pero lo único que sintió fueron cortes afilados abriéndose paso en su rostro. Entendió que por alguna razón el enemigo estaba atacándolo desde el cielo. Trató de apuntar con su arma, pero lo desarmaron de inmediato. La fuerza invisible seguía desgarrándolo, sin darle tiempo ni a respirar. Sin poder distinguir nada con claridad, activó el giro de sus uñas, extendió las manos hacia arriba, lanzando cortes en el aire. Logró rebanar algo y en ese instante cayó de golpe. Su caballo lo recibió
sonrió, amortiguando la caída. Confundido, Johnny solo alcanzó a pensar que aquello venía del cielo. No había duda, era el ataque de otro usuario de Stan. Comprendió que ahora él era el objetivo. Volvió a gritar el nombre de Jairo, tratando de ubicarlo, mientras la certeza lo atravesaba. Esta carrera no era solo sobre ganar o perder, había algo mucho más grande detrás. Cruzó el desierto buscando algún globo en el horizonte, cualquier señal, pero no entendía cómo lo habían atacado desde un ángulo tan extraño. Justo en ese momento, Slow Dancer desapareció bajo sus pies. Johnny se cayó y se estrelló contra el suelo, rodando. Atónito, no entendía nada, levantó la vista y vio plumas flotando en el aire. Una de ellas lanzó un gancho que se incrustó en su mejilla. De forma repentina, la pluma lo arrastró con fuerza. Activó otra vez el giro de sus uñas, intentando cortar el alambre. Se dio cuenta que era metálico y fracasó. Sin otra salida, rebanó la piel alrededor del gancho, liberándose al costo de una herida más, y volvió a caer contra la arena. Observando impotente cómo sus pertenencias se desvanecían dentro de la pluma, no quedaban dudas, aquello era un stand. Pensó que quizás se trataba de un poder conectado con otra dimensión, un lugar donde había terminado Jairo y su caballo. Entonces, dos ganchos más aparecieron frente a él, dirigiéndose rápido hacia su cuerpo. Johnny, arrastrándose como podía, alcanzó a ver una formación rocosa con un espacio hueco y corrió hacia allí. Calculó que no llegaría a tiempo, así que disparó sus uñas al suelo, levantando una nube de polvo que cegó al enemigo. Aprovechando el giro, impulsó su cuerpo y se lanzó hacia la protección de la roca. Aterrizó justo al frente y logró meterse dentro del hueco antes de que los ganchos lo alcanzaran. Los ganchos intentaron agarrarlo igualmente debajo de la roca, sin embargo, por alguna razón no pudieron. Escuchando ruidos metálicos sobre él, supo que el enemigo estaba encima, esperándolo para matarlo sin dudar. No entendía por qué, si ya tenía su caballo, eso lo dejaba prácticamente fuera de la carrera. Entonces pensó en Jairo. Él también había desaparecido junto con sus pertenencias. ¿Acaso buscaba algo en específico en el equipaje? Recordó fugazmente lo que había visto en su mano, apenas un instante, lo suficiente para pensar que había sido una alucinación, una mano seca, momificada, como si perteneciera a un cadáver muy antiguo. Quizás nunca se dio cuenta de que la traía consigo, o tal vez esa cosa simplemente lo había elegido. De pronto todo encajó. Oyekomova y Stronheim atacaron primero a Jairo creyendo que lo llevaba encima, luego desaparecieron su caballo y sus pertenencias, buscándolo entre sus cosas. Al no hallarlo, lo habían tomado a él como último recurso. Johnny ya estaba casi seguro, esa mano era el verdadero objetivo dentro de la carrera. Aún así no entendía qué propósito tenía ni de quién había sido ese brazo. En otro punto del desierto, el usuario enemigo, un sujeto raro que tenía aquel mecanismo en la parte de su garganta, apodado Porpie Hat Kid, recogía sus ganchos como si imitara los movimientos de un ave. Se notaba inestable, con gestos extraños, hasta succionando la tinta de un bolígrafo como si no le importara nada. Miró hacia su cubeta de agua y concluyó que Johnny Joestar escondía el objetivo que buscaba en algún lugar de su cuerpo. Detrás de él se reveló la situación de Jairo. Lo habían atado por el cabello a lo alto del acantilado y lo dejaron colgando. Abajo, sus bolas de acero rodaban solas sobre la arena. Mientras tanto, Johnny, teniendo unas, seguía escondido bajo la roca, aún pensando dónde había ido a parar Jairo. El plan de ataque se les escapaba de las manos. Afirmó que no mataría a Jairo porque primero el enemigo debía confirmar que la momia existiera, pero si salía de la roca lo matarían. En ese instante, un escarabajo apareció avanzando por la arena. Johnny, agotado, le habló en voz baja que ese lugar ya estaba ocupado y que buscara otro sitio. Con un manotazo lo apartó, pero en el mismo instante en que lo hizo, una especie de gancho apareció en su mano. Al levantar la mirada, entendió que ese insecto era solo una trampa. El gancho salió disparado hacia el aire, arrastrándolo con fuerza. Johnny se aferró al borde de la roca con las uñas, intentando frenarse, buscando una salida en medio de la desesperación. Comprendió que no solo tomaba forma de plumas, en cuestión era un señuelo. Sangrando por ambas manos, lo jaló con fuerza e intentó zafarse del anzuelo. De pronto, otra tanda de escarabajos apareció arrastrándose por su cara. Sin poder quitárselos de encima, vio cómo se transformaban en otro gancho que se incrustó en su carne. Johnny observó impotente cómo su propia mano comenzaba a abrirse y de entre la piel desgarrada quedó expuesto el brazo momificado que llevaba oculto. Supo de inmediato que si el enemigo se hacía con aquella reliquia, lo destruiría sin más. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea peligrosa: entregarlo por voluntad propia. Y de la nada, sin previo aviso, una criatura rosada cubierta de estrellas salió del hueco de su brazo. Johnny se quedó paralizado al verla. El ser flotaba en medio de un resplandor rosado
y lo observaba de frente, mirándolo directo a los ojos. Después la criatura se acercó a su oído y susurró unas palabras incomprensibles: Maverick Cruz, Maverick Cruz. Luego saltó hacia sus piernas inútiles y repitió lo mismo. En ese instante las botas de Johnny explotaron por medio de su rotación de uñas, liberando una ráfaga de clavos giratorios que salieron disparados a toda velocidad hacia el cielo. El impacto fue brutal, destruyeron la roca que les servía de cobertura y siguieron subiendo con tanta fuerza que atravesaron el extraño portal dimensional del enemigo, alcanzando incluso a cortarle parte del rostro. Johnny, jadeando, apenas podía creer lo que acababa de pasar. Miró sus pies, los mismos que siempre habían sido inútiles, y notó que gracias a ellos había logrado algo imposible. No entendía qué significaba ni si realmente lo había salvado, pero sabía que había sido real, volviendo a disparar más ráfagas. Confundido, gritó hacia la criatura rosada preguntando qué demonios era. El pequeño ser solo balbuceó algo extraño, como disculpándose, y luego escribió esas mismas palabras, Maverick Cruz, directamente en el brazo de Johnny, antes de regresar al interior de su muñeca izquierda. Aterrorizado y sorprendido, Johnny pensó que esa momia debía tener voluntad propia y que estaba usando su cuerpo como medio. Sus pies no se volvieron a mover, solo cuando las uñas salieron disparadas. Era como si la criatura estuviera drenando energía de él para luchar. Lo que más le inquietaba era la marca grabada en su piel, símbolos extraños que ni siquiera estaban en inglés. Sentía que la carrera Steel Ball Run estaba llena de secretos demasiado grandes, una mezcla de objetivos ocultos, terroristas detrás del evento y en medio de todo ese cadáver repartido en partes. Johnny razonó que si existía esta mano momificada, entonces tenía que existir otras partes del cuerpo. Al reunirlas todas, probablemente formarían el cuerpo completo de alguien muy importante. Ese hombre había sido dispersado y esparcido en la antigüedad, y ahora alguien trataba de reunirlo. La carrera detrás de la fachada de deporte en realidad era un complot para juntar todas esas reliquias. Se preguntó qué pasaría si lograban recomponer ese cuerpo y si Jairo sabía algo de esto antes de unirse a la competencia. En ese momento divisó otra de las bolas de acero de Jairo girando lentamente sobre la arena, como si buscara a su dueño. Johnny entendió lo que significaba. Mientras tanto, Pork Pie Cat Kid estaba alterado, contaba los dientes que le habían reventado por el ataque de Johnny, y un querido estaba seguro de haber visto la mano momificada integrarse en el brazo izquierdo de Johnny. Con esa pista regresó a su balde de agua para ubicarlo, pero lo único que encontró fueron los restos pulverizados de la roca. Desesperado, mandó sus ganchos a registrar el área, aunque no halló rastro alguno de Johnny. Lo que sí vio fue otra bola de acero rodando sola por el desierto, dibujando un rastro. Entonces volteó hacia Jairo, que seguía colgando e inconsciente. Le preguntó si estaba despierto, llamándolo señor, pero al no obtener respuesta, lo golpeó varias veces con los ganchos. Sospechaba que Jairo había lanzado la esfera con las piernas en medio del último ataque. Entre risas nerviosas, Pork Pie murmuró que todo eso le resultaba hasta divertido. Creía que esa bola de acero solo podía significar dos cosas: o bien le indicaba a Johnny que debía huir hacia otro rumbo, o le señalaba la dirección del propio enemigo. Del lado de Johnny el mensaje estaba claro, no importaba las órdenes que Jairo hubiera recibido desde su país natal, ni las razones que lo habían traído a la carrera. Lo que él veía era que Jairo era un tipo correcto, y que eso no iba a cambiar. La esfera le estaba mostrando el camino, y Johnny lo interpretó como una señal. Tenía que llegar al acantilado y salvar a su compañero. Además, solo juntos podrían reunir el resto de las piezas del cadáver, mientras se deslizaba debajo de la tierra. Para obligarlo a salir, Pork Pie empezó a usar ganchos para levantar y arrojar rocas gigantes en todas direcciones, bombardeando la zona, pero pese al estruendo no conseguía nada. Johnny no aparecía por ningún lado. Calculando desde su escondite, seguía arrastrándose en dirección a Jairo. El enemigo estaba frustrado y gritando, preguntando dónde estaba Johnny y qué lo haría a pedazos. Llegó a pensar que tal vez estaba bajo la tierra, aunque no estaba seguro si venía hacia él o se estaba alargando. Mientras tanto, Johnny dedujo que el enemigo solo podía atacar desde arriba, vigilando el terreno a través de esa dimensión extraña. Si lograba alcanzar la sombra de las rocas de la montaña, podría escalar sin ser visto. Al notar que los ganchos se movían cada vez más lejos de él, pensó que había perdido su rastro, pero la sorpresa lo golpeó de inmediato. De repente, Slow Dancer, su caballo, cayó desde el portal dimensional, aterrizando frente a él. Johnny se quedó atónito al ver que lo devolvían justo en ese momento. El animal empezó a olfatear el aire, girando el hocico hacia donde él estaba, avanzando directo hacia su posición. Desde arriba, Pork Pie murmuró
aseguró que Johnny podía recuperar su caballo, porque los caballos eran animales sensibles, obedientes, capaces de encontrar a sus dueños siguiendo su olor o el sonido de su respiración. Abajo, todavía cubierto de arena, Johnny se preguntaba qué estaba haciendo Slowdancer. De pronto vio que el animal cambiaba de dirección y venía directo hacia él. Se le heló la sangre, no había imaginado que usarían a su propio caballo para localizarlo. Ese lugar donde se detuviera el caballo encontraría a Johnny. Faltaban todavía unos 500 metros hasta la formación rocosa más cercana y tenía que decidir rápido. Optó por plantar cara ahí mismo. Sería un duelo directo, su habilidad contra la del enemigo. Entonces, un líquido extraño comenzó a caer desde arriba. Johnny levantó la vista sin entender qué era. Segundos después, todo el terreno ardió en llamas. Desde lo alto, Pork Pie aseguró que esperaría a que Johnny se quemara un poco antes de destrozarlo con sus ganchos y quedarse con el brazo momificado. Johnny trató de usar sus uñas, pero no alcanzaban a salir del fuego. Intentó cruzar, pero las llamas lo alcanzaron. Su cuerpo entero parecía envuelto en fuego. Pork Pie lanzó un gancho y lo atravesó, desgarrando el cuerpo entre las llamas, pero cuando tiró de los restos se dio cuenta de que no era Johnny, era un tronco tallado en forma humana chamuscado por el calor. Desde abajo de la arena, Johnny apareció con sus uñas girando. Explicó que su poder había dejado de ser solo un disparo de uñas, ahora era un arte, algo que superaba lo común. A partir de ese momento lo llamaría Tusk. Había encontrado aquel tronco seco enterrado en la arena, lo talló rápido y lo usó como señuelo para engañar al enemigo. Con Pork Pie desprotegido, Johnny lanzó una ráfaga de uñas hacia el portal dimensional que flotaba arriba. Los proyectiles atravesaron y golpearon directo el rostro de su rival, acabando con él en el acto. Con la amenaza fuera de juego, supo que lo había conseguido. Johnny escaló hasta lo alto del acantilado donde había colgado a Jairo. El panorama era grave, su compañero estaba herido y apenas respiraba. Solo podía confiar en él ahora mismo. Johnny lo bajó con desesperación, buscó los hilos del caballo zombie para cerrar las heridas y lo acomodó en el suelo, pero justo cuando intentaba estabilizarlo, un gancho le atravesó la muñeca, salió disparado del pecho de Jairo y se le clavó en el brazo de Johnny. Pork Pie, que fingió estar muerto, reapareció en lo alto de la roca, gritó que había convertido a Jairo en un señuelo, en una carnada. Esa era la única razón por la que dejó a Jairo con vida. El anzuelo se retrajo más, uniendo la mano con el pecho de Jairo, quien en ese momento despertó sangrando, estaba atrapado. Pork Pie le gritó que lo arrastraría dentro de Jairo, y Johnny sabía que no podía jalar los cables. Jairo estaba abrumado por el dolor, había quedado atrapado enfrentando un dilema imposible: o entregaba la parte del cadáver que lo mantenía de pie, o vería como Jairo era destrozado y después él mismo moriría. Con la desesperación subiéndole hasta los ojos, Johnny disparó uñas desde sus manos y pies, tratando de alcanzar al enemigo, pero Pork Pie bloqueó cada ataque. Ahora Jairo era el señuelo y cualquier golpe se dirigía hacia él. La trampa era perfecta, no sabía qué hacer, el cuerpo de su amigo se interponía. Mientras el enemigo gritaba que siguiera disparando así, mataría a Jairo y podrían pelear. Lo seguía jalando, introduciéndolo aún más en el pecho. Le reclamó que le entregara el cuerpo. Jairo, escuchando esto, preguntó de qué estaban hablando, pero Johnny no quería entregárselo. Explicó que sus piernas se habían movido. Agotado y con lágrimas cayendo de sus ojos, pensó que tenía una razón más fuerte para vivir ahora, incluso arriesgar su vida por esa mano izquierda. Johnny tomó la decisión más dura. Jairo se dio cuenta de que Johnny había traído una de sus bolas de acero e intentó hacer trizas al sujeto. Sin embargo, de su mano salió un anzuelo. Ambos quedaron impactados, no lo entendían. Pork Pie explicó que ahora era un cebo y como tal no podía hacer nada más. Esa era su función. Como loco, exclamó a Johnny que atravesaría a Jairo. Este seguía hundiéndose aún más. Jairo trató de frenarlo, pero de nuevo ganchos salieron de su mano atacando a Johnny. Finalmente había acabado. Entonces sacó el brazo izquierdo del cadáver de su propio cuerpo y lo dejó caer en la arena. Estaba completamente destrozado. Llorando le dijo a Pork Pie que le entregaba el brazo y que quitara los anzuelos a Jairo, pero que si no lo hacía de inmediato, él mismo destruiría el brazo. En un destello, Pork Pie se lanzó sobre el brazo, lo agarró con avidez y liberó tanto a Johnny como a Jairo. Curiosamente, Johnny ya no podía rotar sus uñas, había perdido su habilidad. Pork Pie corrió a toda prisa, convencido de que ahora sería reconocido y subiría de rango. Entre risas histéricas proclamaba que había ganado, que tenía el brazo y que los dos morirían de todas formas. Johnny, al borde del colapso por haber perdido la parte del cadáver que le daba movilidad, escuchó la voz de Jairo, débil pero seguro. Le dijo que no se preocupara, sus uñas aún seguían girando, incluso ahora. Johnny no entendía al principio, pero luego se dio cuenta. Más abajo, Pork Pie
examinaba su trofeo. Entonces notó algo extraño. El brazo empezaba a vibrar. Jairo había hecho girar sus bolas de acero y de alguna forma transmitió ese giro a las uñas de la reliquia antes de perderla. En ese instante el brazo momificado activó la rotación. Popeye quedó atrapado y en cuestión de segundos fue despedazado por la misma pieza que creyó haber robado. Cuando todo terminó, Jairo descendió del acantilado, recogió el brazo izquierdo y lo sostuvo un momento. Johnny lo observaba tenso, esperando su decisión. Jairo, tras revisar el estado del objeto y su propia herida en el rostro, devolvió el brazo a Johnny sin decir palabra. Lo importante era seguir adelante. Johnny preguntó si acaso se había unido a la carrera por las partes del cuerpo, pero Jairo, con su forma de ser, aclaró que no le interesaba. Lo único que quería era la amnistía, pero entendió que los terroristas creían que escondía el cuerpo. Inmediatamente Johnny le explicó todo lo que pasaba, que la carrera era una fachada para reunir las partes del cuerpo y unificarlo, pero solo aquellos con habilidades podrían encontrar su ubicación. Le preguntó a Jairo qué pensaba de todo. Este último entendió que Johnny ya estaba decidido a encontrar el resto. Él no sabía de quién era, pero no volvería a ser un cobarde. Llegaría hasta el final. Entonces Jairo le aclaró de una vez que no contara con él. No cazaría cuerpos, pero sí le dijo lo que pensaba. Dedujo que debía existir un registro de dicho cuerpo y que probablemente el cuerpo es de un santo. Johnny asumió que después de todo Jairo sí sabía algo, aunque él aclaró que era su suposición nada más, pero en su país sí existía un registro. Movere cruz era latín y significaba mueve tus piernas. Jairo le preguntó si sabía a qué personas se les llamaba santo. Explicó que eran aquellas que causaron milagros después de su muerte, haciendo énfasis en luego de muertos, no durante la vida. El Vaticano estipuló que al menos 2 milagros para llamarlos santos, por eso algunos tomaban cientos de años para ser declarados, pero ese cuerpo debe ser muy importante, agregando que estos cuerpos no se descomponen por los siglos. Explicó, por ejemplo, cómo todos anhelaban santos, como San Marcos, autor de uno de los 4 evangelios, que su cuerpo fue robado por la nación de Venecia, declarado santo patrono allí, y la pequeña isla prosperó por 1000 años. La única nación aparte de Venecia en prosperar así era el mismo Vaticano, ya que tenían cuerpos santos. Todos darían alegremente su vida por los santos en cualquier país. Dedujeron que su habilidad de uñas y sus piernas inmóviles fueron 2 milagros, pero entonces algún santo cruzó América y ¿por qué los dispersó? Jairo remarcó que los registros estaban en su país natal, que debían investigar, pero él sería quien quedara en primer lugar, dejándole el segundo lugar a Johnny, que se apresurara al Valle de los Monumentos para iniciar la tercera etapa. Decidido y con determinación, Johnny lo seguiría. Mientras se acomodaban, Jairo levantó la vista hacia el horizonte. 2 siluetas corrían por las llanuras del desierto, avanzando con velocidad brutal. Johnny afinó la mirada y lo reconoció. Eran Dio y Satman. Este último, como siempre, avanzaba descalzo, pisando la arena como si nada pudiera detenerlo. Jairo soltó un comentario seco. Más les valía moverse rápido porque esos dos no iban a esperar. Así termina esta segunda parte de los arcos forajidos nacidos en el desierto, la palma del diablo, el destino de Jairo Zeppelin, el terrorista de un país lejano y Tusk. Descubrimos al fin la verdad detrás de la Steel Ball Run. El cadáver santo viene con más misterios. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.